Siempre las instrucciones del personal de seguridad y de brigada. Son quienes le indicarán qué hacer en caso de presentarse cualquier evento. A ellos puede informar acerca de cualquier anomalía que usted detecte o en caso de presentarse alguna emergencia médica. Usted se encuentra en el aula máxima. Identifique la salida más cercana a usted. Estas se encuentran debidamente despejadas y señalizadas. En caso de sismo, mantenga la calma. Permanezca en el sitio hasta que pase el sismo. Ubíquese en posición fetal frente a su silla. Hágalo doblando la cabeza con el cuerpo pegado a las rodillas y ubicando las manos detrás de la nuca. Solo en caso de que la evacuación sea inminente, se activarán las alarmas de evacuación tipo sirena o silbatos, los cuales sonarán indicando que se debe evacuar. En caso de presentarse conato de incendio o si percibe humo en el recinto, evacúe el sitio cubriéndose la boca y nariz con un pañuelo o su mano. En todos los casos, esté siempre atento a las indicaciones del personal de seguridad y brigada de la universidad, quienes lo guiarán hasta el punto de encuentro ubicado en la Plaza Cervantes. Para su tranquilidad y la nuestra, la Universidad Militar cuenta con los recursos necesarios para la atención de posibles emergencias. Estamos preparados y seguros de que su permanencia en nuestras instalaciones será de su completa satisfacción y seguridad. Recuerde, ante cualquier situación de emergencia, mantenga la calma, porque la clave de la seguridad somos todos. Buenos días, bienvenidos. En 5 minutos Good morning and comenzamos welcome. We will start in este 5 tercer día de minutes simposio. the Muchas third gracias. day of this International Symposium. Thank you very much.
José, yo pienso que ya. Señores y señoras, Ladies and tengan todos muy gentlemen, buenos días. Sean you're bienvenidos a welcome nuestro to tercer our día third day del of Simposio the Internacional International Neogranadino de Diseño Neogranadino Operacional, Symposium Pensamiento, of Estratégico Operational y Design, Geopolítica, Geopolitics desafíos y and oportunidades Strategic para Colombia Thinking, y sus aliados en Challenges la and OTAN. Opportunities for Nos Colombia encontramos and OTAN reunidos en el allies. aula máxima We de are nuestra right now Universidad Militar Nueva meeting Granada. here in the Y hoy Neogranadino queremos darle University una Lecture bienvenida Hall, a todos los and we want to asistentes welcome today en este to all recinto, the de manera attendees especial a here in los señores presence, generales del cuerpo, de especially generales y the almirantes, mi general body of Álvarez, mi general generals Díaz, and admirals, que nos acompañan de manera presencial. Muchas gracias. who todos are los here today, oficiales, all the oficiales officers and de nuestras NCOs fuerzas militares, de nuestra of Policía our Nacional national y por police, supuesto military forces, a los and of directivos, course to all vicerrectores, the decanos de las directorates, facultades de Derecho, the de deans Relaciones from Internacionales, mi Law general Faculty, International Robinson Ramírez Affairs, Cedeño. Muchas gracias por Robinson estar acá. Ramirez Y les Cedeño. saludo Thank en you very nombre much for de mi being here. general Greetings on behalf of Luis my Fernando general, Puentes Luis Torres, Fernando rector de la Puentes Torres, universidad, Dean of the University, del vicerrector general, General mi general Deputy Baca, Director y General del señor Baca, mayor general and Gustavo Adolfo General Campo, Major Gustavo director del Adolfo Campos, Instituto de Director Estudios of the Geoestratégicos y Geostrategic Asuntos Políticos y EGA. in Hoy Political Affairs, tenemos un IDEGA. panel muy Today interesante the panel is going un to be panel very interesting. de un The tema panel today is going to que be nos about inquieta something mucho that we en el all ámbito are académico. wondering Lo a hemos lot in denominado this academic Geopolítica, field. Contexto, And the OTAN, name is Triángulo de NATO, Estados Unidos, Geopolitical Israel Context, y Colombia, United States, relaciones civiles militares y diplomacia militar. Es una relationships and conjunción de military temas diplomacy. So it's muy a set of interesantes, muy interesting topics. coyunturales. Quiero And I saludar, want to greet por supuesto, también a todas las personas que están conectadas a través de nuestras redes sociales, attending el canal de la Universidad Militar, the YouTube. YouTube Military También nos University channel, escuchan y nos and ven also we are being en otros seen países, right now Canadá, from other Israel, countries such as Canada, Reino Israel, Unido. United Kingdom. Muchas gracias. Este evento, quiero recordarles, fue posible gracias a la alianza de la Universidad Militar con la organización canadiense Archipiélago of Design, AOD, que es uno de los tanques de pensamiento intelectual más influyentes del hemisferio occidental, y que hoy nos complacemos de tener a una de sus grandes expertas, la doctora Ofra Grazer. Bienvenida nuevamente, Ofra. Ellos también están a través de redes conectados. Quiero saludar nuevamente, como lo hicimos ayer, a sus presidentes y cofundadores, Philippe Dufour y Philippe Biliou, y a todos los equipos de la Universidad Militar que nos han ayudado para que este evento sea posible. Sin más, dicho esto, quiero presentarles hoy también al moderador de este importante evento. Es el doctor y señor coronel profesional de la Reserva, Fernando Barrero Chávez. Mi coronel Barrero, bienvenido a esta su universidad. Él es un hombre absolutamente cercano a las Fuerzas Armadas y lo queremos mucho en el ámbito castrense. Mi coronel Barrero actualmente es el director de Cultura, Relaciones Públicas y Medios de la Caja de Compensación Familiar CAFAN, una de las cajas de compensación más grandes de Colombia, si no la más grande. Él fue cónsul en Madrid, España, primer secretario de la Embajada de Colombia en Madrid también, embajador en misión especial en 2 ocasiones. De igual número,
de Asambleas Generales de las in Naciones different Unidas. general Como assemblies lo from the dijimos, es UN. As oficial we said profesional de la before, Reserva en el grado professional coronel. officer of the Es el reserve, director del Comité de Medios de colonel Comunicación del director of Comando the de Profesionales command Oficiales de la Reserva, of professionals, profesor de la Escuela de officials of the Guerra, reserve, presidente del Círculo de Periodistas president de of Bogotá y la the Asociación de Circle Medios de of Comunicación. Journalists in Bogotá, Es profesor de varias professor universidades de at Colombia, different paraacadémico universities in del Consejo Colombia, Nacional de Acreditación and en the 30 Academic Accreditation ocasiones. Council in 30 times. Antes de darle la palabra a mi Before coronel giving Barrero, the floor quiero to my recordarles que hoy Colonel vamos a tener Barrero, dos I want to segmentos. remember you that Un we're primer going to have today segmento two segments. The de first one 8 will be a from 10 8 to o a 10. 8 o a 9 y 45, And donde haremos un break. 9:45, we will Ustedes have van a a poder short salir, break, tomar un cafecito, ir al baño. drink some coffee, En ese primer go to segmento the estarán dos bathroom, personas, and doctora Ofra y el Dr. doctor Ofra Marcos Pekel, and que nos va a Dr. acompañar Marcos desde Pekel Canadá will be de with manera us virtual. from Canada. Y a partir de las 10 vamos a And tener after aquí 10 a.m., a 3 we're personas gonna have de here manera presencial in this para panel finalizar 3 a las 12 del día. Dios people in mediante. person, and we Al hope final to de end cada by noon. ponencia pues habrán After preguntas each lecture, y una we will discusión have a profesional con Q&A todos los session and panelistas. then a Dicho professional esto, mi discussion coronel with all the panel Fernando members. Barrero, My Colonel Barrero. le entrego So el micrófono the floor is y yours. por favor continúe usted con Can you nuestro please panel continue en with el día de the hoy. Muchas panel gracias. of the day? Thank you very much. Muchas gracias, mi coronel Rojas. Muy My buenos días Colonel a los Rojas, asistentes thank you very presenciales much. y And virtuales. thank you to Para all mí the es un honor attendees here presentar a in la presence doctora or Ofra Greiser, face-to-face or teniente de la virtually. Reserva del Dr. Ejército Ofra, it's a israelí, pleasure to me to compañera mía de la Reserva receive you también, here. pero por ahora le Also, daré paso al doctor here Marcos in Pekel, que nos va a reserves. acompañar So desde Canadá. now we're El going doctor to Pekel es present director de la Dr. comunidad judía en Pekel, Colombia, Director of the es Jewish catedrático de Community la in Academia Colombia, Diplomática de professor Colombia, in the profesor de Relaciones Diplomatic Internacionales de la Universidad External de in Colombia, the Colombia, y así como también de professor la at Universidad de Rosario es and columnista, external analista y asesor universities in sobre Colombia, temas columnists, internacionales, analysts about especialmente el Medio international Oriente, topics, para mainly diversos the medios y Middle organismos East, de Colombia en el and exterior. different Es un means and maestro en organisms in ingeniería de la Colombia and Universidad abroad. McGill de Montreal, A en master donde se degree encuentra on en este engineering, momento. University El pregrado lo tiene en McGill, Ingeniería Montreal, Electrónica en Canada, el Instituto de Tecnología de pre-grade Haifa, en in Israel, de hermosa electronic población, engineering, y sus campos de and experticia son his las relaciones expertise is internacionales in the y el Medio Oriente. international Su affairs ponencia and de Middle Dr. East. Pekel, que ya The está lecture conectándose, of es el Dr. triángulo político Pekel entre is the Israel, political Colombia triangle, y Estados Colombia, Unidos. Israel, Bienvenido, and Dr. the Pekel, United y States. nuevamente muchas Dr. gracias Pekel, por su thank you very asistencia much y for por quienes attending están conectados and virtualmente. to be virtually connected. The floor is Muchísimas yours. gracias, buenos días. Thank Quiero saber you si me están very oyendo much. Can bien. you hear me? Are Muy you bien. hearing me? Okay. Ok, Thank you. coronel Perfect. Barrero, Colonel muchísimas gracias. Barrero. Coronel Pedro Colonel Rojas, muchísimas Pedro gracias por la Rojas, invitación. thank you for Un the saludo a invitation. mi compañera de Greetings to panel, a my Ofra panel Greiser, que peer, tuve el gusto Ofra de conocerla Greiser. hace I had unos the días. pleasure to meet her some Y days los ago. saludo desde And Canadá, greetings from exactamente estamos Canada aquí today. en Now we Toronto. are exactly in El otoño, ya el Toronto. invierno se va This acercando. is Ustedes saben que fall, el winter invierno is canadiense coming, es and you know that here in bastante Canada winter fuerte. is very strong. Y me da muchísimo And gusto I am compartir con very ustedes. pleased to Saludo a share todas las with personas you que están greetings en to el everyone auditorio. who is También here saludo a in las the personas que venue están and conectadas all por las those who are diferentes plataformas. connected using the El different tema de mi platforms. ponencia My lecture es un today, título que yo the mismo title was diseñé. Se llama designed by el myself. triángulo I estratégico designed the strategic Israel, triangle, Colombia y Israel, Estados Unidos. Colombia, United Porque no se States. trata de una Because it is alianza not establecida. an Acá no established estamos hablando de partnership. una alianza como There el is no Quad, por alliance like ejemplo, Quad, for entre example, Estados between the Unidos, India, United Australia y States, Japón, Australia, o and la Japan, recientemente or the anunciada recent la alianza announced AUKUS entre Gran outputs between Bretaña, Great Estados Britain, Unidos United States, y and Australia, o Australia, incluso la más and antigua even de more, the todas, oldest of all los of 5 them, ojos, que the incluye a Five Eyes, nuestros including participantes, Canadá, our Estados Unidos, members, Nueva Zelanda, Canada, Australia United y States, New Gran Zealand, Bretaña. Australia, and Great Se trata Britain. más bien So it de is una more alianza, de about un a triángulo triangle que podríamos type decir que alliance surge de that una gran emerges cantidad de from a lot of intereses y valores different common y no interests and podemos values. demeritar el valor And we de los cannot forget valores, the value of valga values. la redundancia, And it's cuando redundant hablamos when de we are geopolítica. talking about geopolitics. Son
realmente estados que Really, tienen those are muchos temas en states común, tanto with en many cooperación topics in como common. en la forma de Cooperation and integrarse also al how mundo. to embed Son to the world. son The three are de democracies, de larga duración, of es decir, Estados long-lasting Unidos es una democracies. democracia The desde su United States fundación, democracy desde was la since the founding 1776, Israel es una 1776, democracia desde la creación del and Estado since the state was 1948, created, Colombia en 1948, sus and 200 Colombia, años de 200 vida years republicana ha of sido the una Republican democracia, life, always incluido en el has been a periodo democracy, del including the gobierno period del during general Rojas the Pinilla, donde General también hubo un Rojas Pinilla, consenso de where los there was partidos an para agreement que of the el parties, general Rojas so gobernara. Por lo General tanto, estamos Rojas were hablando de ruled. So estados we que are la talking democracia about hace parte de su states where ADN. democracy is part Son of their DNA. estados que en su States that visión the democrática democratic tienen vision y combaten, includes han or fights enfrentado or todo confronted tipo de every enemigos. type El of terrorismo es enemies. un enemigo Terrorism común is a de los common tres enemy países. for the three Estados countries. Unidos ha The sufrido el United States has terrorismo, suffered it, obviamente lo ha sufrido obviously. Israel casi que desde la Israel fundación almost del in Estado the state y lo ha sufrido foundation, and Colombia also Colombia de manera since intermitente, pero de manera continua casi que en el intermittent, but último almost medio continuous siglo. during the last Y half la lucha century. contra el terrorismo ha Fighting sido una against parte terrorism has esencial been an de essential la part visión of the estratégica, strategic geopolítica geopolitical de los tres vision of estados. the three states. Y con eso And también podemos also we encontrar que can a nivel find de that comercio, at los the países tienen level una of visión similar de lo trade, que es una economía the abierta, three una countries economía de have an mercado, open una economía donde economy se privilegia el of libre trade, comercio, no de free casualidad. commerce, and Colombia it's tiene not un by tratado de libre casualty that comercio Colombia con has a free trade Israel agreement y with con Israel Estados and Unidos. with Israel the tiene United un States. tratado de Israel libre has a comercio free con trade agreement Estados with Unidos y the así United se States, configura and por lo that's menos ese where we triángulo have that a triangle nivel comercial. at the commercial level. En el tema de la cooperación Talking about militar, the nosotros military sobre todos estos cooperation, temas voy a entrar en detalle and un I'm poco más going to adelante, be talking pero about in obviamente detail que about all this, teniendo but como enemigo el our terrorismo main enemy is internacional the y sus international. diferentes In vasos terrorism are the comunicantes, ya sea different communicating Al-Qaeda vessels, whether it's con Al grupos Qaeda or terroristas terrorist en el groups Medio in Oriente, the Middle con Hezbollah, East, con el Estado Hezbollah, Islámico, Islamic State, los lazos varias the veces comprobados de links las FARC y otras proven from organizaciones FARC with terroristas con other international organizaciones del Medio terrorist Oriente. Middle East Por lo organizations, tanto, and esa therefore lucha contra el that fight terrorismo, en against que los países sin terrorism, cuartel, where acá no hay these terrorismo bueno ni countries, we don't have terrorismo good malo, or se bad han unido terrorism. de The manera three countries have contundente. joined in an important manner to fight against También existe it. una And also, fuerte there is a cooperación en strong temas que no cooperation podemos in other hablar, topics temas that we cannot militares, discuss pero no dejan right tener now. Our importancia military en el topics triángulo are very estratégico, important in the obviamente strategic cooperación topic. And we are talking tecnológica, about technological cooperation, cultural cooperation. los tres Cultural países es exchange muy among the amplio y three extenso countries is very en todos los broad terrenos de and la cultura. extends. En el plano In educativo, the educational gran cantidad de plane, estudiantes de nuestro país many de students Colombia from reciben Colombia becas para are ir a Estados receiving Unidos, grants para or ir a Israel. scholarships to go to the United También States or recibimos Israel. nosotros estudiantes We de esos receive students países from those countries here in our en country. Colombia. Por lo tanto, estamos Therefore, entendiendo we are que esta understanding cooperación, that que this obviamente en el terreno de la cooperation inteligencia, de la and in the inteligencia land operativa, de la the inteligencia operational estratégica, de la intelligence, inteligencia operacional, strategical intelligence, muy operational estrecho también desde intelligence hace is muchos very años. close Esta es una since alianza many que, como years. digo, no es una This is alianza, alliance no han that's not an firmado un alliance. acuerdo, No one has signed any no accord. recuerdo ni I don't siquiera yo remember que los that tres the presidentes three de los tres países presidents se of hayan the three unido countries have en una met reunión para in a algo, como meeting vimos to recientemente en something otros as we casos. Sin recently saw embargo, in different es cases, but clarísima, however, it's porque clear desde el punto that de we vista have de this Colombia, alliance. From the Colombian Colombia es el standpoint, Colombia principal is the aliado de main Estados Unidos en América ally of the Latina United y States Colombia in, es el principal in aliado y Latin amigo America, and de also Israel friend también en and América an Latina. ally Ha of sido así, Israel in no Latin siempre ha sido America. así, Not ha always habido has been that transformaciones way. en There el have tiempo, been some pero sin changes duda with que time, hoy, but we know viéndolo that así, today we can see it that way. no tenemos And duda we de don't have que any doubt realmente Colombia, that como Colombia, uno de los puntos del triángulo del que estamos as hablando, one of the en sus relaciones points of con the Israel y edges con of the Estados triangle, Unidos, and son the relationship with muy, Israel muy and the United estrechas. States is very close. Vamos a hablar de Let's talk
now las tres relaciones para about ver the en los three puntos en los cuales estas relationships relaciones to se see unen. where they're Obviamente que la joined. relación entre Estados Obviously, the Unidos e relationship Israel es una between the United relación States and que no Israel siempre is fue one that tan not always importante was como lo es as ahora. important as it is Quizás now. fue después de la Guerra de Maybe los it was 6 días en after the Six Days War, 1967, 1967, cuando la relación se hace when mucho más the estrecha. Los relationship primeros is años de more Israel como close. Estado The first independiente, days of Israel, cuando as in tuvo the que years pelear su of guerra Israel de as Independence independencia, Day, when they el were primer fighting for día de independence, the Israel, first después de day of declarar su Israel after independencia el the 14 de mayo Declaration of de Independence, 1948, May comenzó su 14, primera guerra, 1948, y the desde first war entonces ha sido un started, país que ha and tenido since que then, enfrentar the country has guerras, confronted conflictos y conflicts, terrorismo. wars, terrorism. Esa guerra, That war incluso el apoyo and armamentístico the principal weapon para el Estado support judío llegó to the Jewish de la Unión Soviética. state La come Unión from the Soviética en su Soviet comienzo Union. apoyó Soviet fuertemente a Union Israel, también supported Naciones strongly at Unidas the beginning para la creación Israel, del also Estado. United Pero Nations for adicional the a la Unión state creation, Soviética, el but gran also the apoyo Soviet Union militar que Israel lo military support necesitaba that in por that ser un moment país que Israel tuvo que needed enfrentar it una because guerra they en el were 48 going que duró un through a año, war, otra guerra en and another one in 1956, otra guerra en 1956, another one in 1967, otra 1967, guerra en another one in 1973, guerras 1973, convencionales contra conventional estados. wars against Fue states, de Francia, and that was from France. cuando France, Israel when combate en la Israel guerra de los fights 6 días, the 6 days esa war, guerra que cambió that completamente war la that changed geopolítica completely regional, en la the cual regional ese geopolitics, pequeñísimo estado and con that unas small state with vulnerabilidades a lot of estratégicas, strategic geográficas vulnerabilities and casi que geographic infranqueables, vulnerabilities, terminó and venciendo winning a los ejércitos de 3 the estados. armies of 3 Mucho de su states. armamento fue armamento Much of that francés. weapon was coming from France. Pero fue después de la guerra de los 6 días que After the comienza a 6 days estrecharse, war ya también en is medio de la when, Guerra in the Fría, middle of the la Cold War, relación entre is Israel y more Estados close Unidos. the Y relationship cada vez se hizo between más Israel and estrecha. United No States, and siempre it fue una was relación more narrow. sin It not always was trastornos, one without any sin problems, issues, polémicas, or sin debates, discussions, sin debates, enfrentamientos, or incluso en algunos confrontations. And momentos. sometimes Sin even embargo, poco a poco la relación se fue it haciendo was cada hard, vez but más little fuerte. by little, Y that cuando en relationship started to grow 1973 and get stronger. Israel In es atacado por 1973, los when Israel is ejércitos de attacked by Siria the y Egipto de armies from manera Syria and Egypt, sorpresiva el día de Yom but Kippur, I el día del surprised perdón, the day eh, of forgiveness. en ese In momento that una moment, guerra que duró casi 3 that semanas, war que lasted almost 3 Israel weeks, obtuvo and ya un Israel apoyo incondicional received de Estados the Unidos, un unconditional puente aéreo support de armas from mientras the la Unión United States, Soviética le an mandaba air armas bridge from the a Soviet Union, Siria y a and Egipto. Estados Unidos lo hacía the con United Israel. Soviet Union was sending weapons Entre to otras fue después de la Syria guerra de and los Egypt, 6 días and the cuando United se da States ese was sending them rompimiento to entre Israel. Israel y todo el bloque Even when there is soviético. Y desde a entonces large esta es una conflict, and since relación then, muy that's a importante very que important Israel relationship when Israel recibe su principal apoyo militar por parte de received Estados the Unidos, que first se military volvió support from the muchísimo más United States that importante turned even con more la firma del important acuerdo de paz signing the entre Israel y peace accord Egipto, que se between da Israel en and Egypt in 1978, 1978, después de la visita de after the visit 1977 in del presidente egipcio 1977 Anwar of the Sadat. President Anwar Y no Sadat, es from president casualidad of que la Egypt, firma and de it's esos not by acuerdos casualty de that Camp the David, sign of entre el that primer ministro de accord, Israel, Camp David, the first Menahem Begin, minister el presidente of Israel, egipcio, se and diera the en one la from Casa Egypt Blanca, la meet in the White administración del presidente House Carter. under A partir de Carter's ese momento, administration, como and it's parte then de los when, as acuerdos, part of the accords, Israel comienza a recibir una starts importante receiving ayuda an militar important military anual de unos support 3 per mil year millones de of dólares por $3 parte de Estados billion Unidos. from the Entre United otras, States, Egipto recibe and una ayuda Egypt is receiving similar a similar también desde help entonces. also since Pero then. es But interesante it's very también interesting also that analizar el aspecto when de we analyze the la guerra, aspect of el acuerdo de the paz peace accord que no fue avalado that por el Consejo de wasn't Seguridad approved para by the desplegar fuerzas de paz safety en el country to Sinaí deploy the por el veto peace soviético presionado forces por in los países árabes Sinai que with se the pressure opusieron. of En the aquel Arabic momento countries that había un were cambio against that, and since then there's been an importante desde important entonces al change acuerdo que firmó to Egipto the de accord manera signed by Egypt unilateral con Israel. unilaterally with Israel, Se crea la and Fuerza the Multinacional de Observadores, que multinational no of son cascos observers is azules, es created, una and fuerza bajo their el comando de new los blue Estados helmet Unidos, is financiada one por Estados Unidos. founded by the United ¿Cuál era el States, país que iba a and the estar country ahí? who was going to be Pues there was Colombia, Colombia, con
el Colombia batallón Colombia with 3. the Ahorita vamos a hablar de los Battalion otros dos. Colombia Por lo 3. tanto, aquí vemos And cómo then we see también how also después de la guerra del after Sinaí the en Sinai War in 1956, que se 1956, crean los cascos when azules, una this propuesta del primer ministro de Canadá, Lester Pearson, Lester Pearson creates these y se beautiful helmets, despliegan por and primera they're vez cascos deployed azules for the first precisamente al time Sinaí to para Sinai separar las fuerzas de to Egipto y las divide fuerzas the de forces Israel. from Egypt, Colombia hace and parte de ese Israel and primer Colombia contingente is de cascos part azules en of el the mundo con el batallón first Colombia 2 y Colombia component, estaría Colombia 2 años en el Battalion Sinaí. 2, and we'll Pues be acá there vemos in otra vez the Colombia, Israel, Sinai, and we see Colombia, Estados Colombia, Unidos. the blue helmet. Entonces la relación From the Israel-Estados United Unidos, States. como Israel, decía, United States de lo que estoy hablando relationship, ahora se as I am hace saying cada right vez más now, fuerte. gets stronger and Luego, stronger hasta que, sin entrar en mucho until, detalle, porque without el getting tiempo no in nos all the alcanza, detail, we don't en have el año enough time. 2014 In 2014, Israel Israel y Estados Unidos and the firman United un States acuerdo signed de Strategic an Partnership, strategic una alianza partnership estratégica accord que ya reemplazó un that acuerdo anterior already que se había that firmado en el replaced a 2012 former y que one hace que signed la in 2012. cooperación entre Israel y The Estados Unidos cooperation a between todo Israel nivel, and a the nivel de United States inteligencia, a at nivel all militar, maniobras level, militares conjuntas. intelligence, Incluso maneuver, acabamos de ver unas joint maniobras militares conjuntas en maneuvers. Israel We con saw 8 one in países de la Israel OTAN. with 8 countries from the NATO, Es and realmente that's something fuerte, really strong, importante y como digo, es una important, and as alianza I que am se saying, fundamenta en is intereses, based pero on también interest, but en also valores based democráticos, en on valores de la democratic sociedad values, civilizada, valores civil contra el terrorismo. society values against terrorism Entonces, esta es la always. primera So parte del triángulo de that's the relación first part Israel-Estados of the Unidos, que es bien triangle. conocida. Israel, Israel le da United States, apoyo very well Estados done. Unidos le apoya a Israel Israel, diplomático en Naciones they Unidas, have some diplomatic support to the United States in the especialmente en el UN, Consejo de mainly in Seguridad, the Safety también en la Council, Asamblea and General y also in the también en General otros Assembly, and organismos in other multilaterales. multilateral entities. Vamos a hablar de la relación entre Colombia y Estados Unidos Let's now talk about Colombia, para United cimentar el States. hecho de que en América Latina In Latin Estados America, Unidos no tiene un aliado más the fuerte United que States, Colombia. Y esto for no the nació United States, ayer, the strongest esto sí partner es is histórico. Colombia, and that's Y a pesar de historical. distintas And nevertheless, interpretaciones de la different historia, interpretations of podríamos the history, we can go remontarnos back a la firma del to Tratado the Urrutia-Thompson Urrutia-Thompson en 1916, Accord, cuando Colombia firma el 1916, when Tratado Colombia Urrutia-Thompson signs después de la pérdida de Urrutia-Thompson Panamá. after losing Cuando Panama. Colombia pierde Panamá Once en Colombia 1903, loses Panama in tuvo dos alternativas 1903, there were two de options decisiones en política exterior. in foreign Una, policy. One, ponerse bravo con to Estados get Unidos, que en mad últimas fue el que with nos the quitó United Panamá, States, si es who que was the Panamá one alguna vez fue to nuestro, y took este es otro gran us debate away que podemos Panama. hacer, If pero Panama digamos was que en ours, teoría lo era y in en theory el it mapa se was, pintaba it was Panamá como ours, parte de Colombia, was part y of Estados Unidos fue Colombia in the instrumental en la maps, separación and definitiva then comes de the Panamá de final Colombia. separation of Panama from Y la otra Colombia. opción And the era United States was an entender important part of that. el mundo And real, finally, the real world. entender que el The fuerte, real world, que to el gordo del understand patio era that Estados the Unidos, que la strongest one potencia was the global era United Estados States, the Unidos, global y que power era was the muchísimo United mejor States, and it was much better ser aliado de to Estados be a Unidos, ser partner amigo de Estados and Unidos, friend of the United llegar States, con puchero y and decirle, to mire, get usted nos with quitó Panamá, pero soup queremos saying, ser su okay, amigo. Se you firma took el us Tratado away Urrutia-Thompson. Panama, but we also want to be Colombia your recibe además un friend. cheque de That 25 Colombia millones de Thompson, dólares que Colombia para la received época era una a fortuna. check of Y ahí el $25 million. presidente That was a posterior, Marco fortune back Fidel then. Suárez, And Marco Fidel acuña Suárez, el president, término respice polvo, says, mirando hacia el norte. polum, Y desde entonces looking to the hemos north. sido. And since then, Pero we have quizás been their partners, sería but casi medio maybe siglo después, half century cuando se da after uno de los is hechos when más one of the most importantes, important significativos y facts and trascendentales en la transcendental política ones exterior in colombiana, the foreign policy que of fue la Colombia. participación And en la that guerra was de the Corea participation in en Korea's War 1950. 1950. Cuando Naciones Unidas When the United establece Nations que established that finalmente, finally, tras intentos de veto after por parte de la Unión different Soviética, banded finalmente by the Naciones United Unidas Soviet Union, rechaza la they invasión reject por the parte de Corea del invasion by Norte, North Korea establece la and Fuerza de Naciones establishes Unidas the comandada por Estados force Unidos of the y United Colombia, Nations, with único United país States de as the América head, and Colombia, Latina, the only country decide from Latin participar en la America that guerra de decided Corea, to be en part lo of que, that como les war. dije And as I anteriormente, said quizás una de las before, más mainly one of trascendentales the most decisiones de la política
influence all canciller colombiano. decisions of the Colombian Obviamente foreign fue el policy. Laureano It Gómez el was gran Laureano promotor de Gómez, esa the idea, president, en un who país donde la promoted mayoría de la that gente no idea sabía ni when dónde quedaba most had Corea, no ni que idea había where una guerra por allá, Korea ni was para and acá that there íbamos yendo was tan a lejos. war and why we needed to go so Pues far. Colombia But envió su Colombia batallón sent Colombia the 1, Colombia la fragata Battalion Almirante 1, Padilla, Almirante Padilla perdimos Frigate. muchos We hombres en lost Corea, many men muchos in Korea, many desaparecidos, y desde disappeared, entonces se and since cimenta then esa alianza there is militar, a military estratégica entre strategic Colombia y los Estados partnership Unidos de between Norteamérica que Colombia ha and the durado hasta United el día de hoy. States that has lasted Más allá until de today, and declaraciones beyond destempladas de muchos any académicos y declaration from the políticos que las academia relaciones and the están en crisis, politicians that this is a relationship that is Presidente going through a Blinken estuvo hace crisis. unos días President en Colombia Blinken y lo dijo some varias veces. days La ago in relación Colombia, entre and he Colombia y said the Estados Unidos es la relationship relación más Colombia-United importante que States is tiene the most Estados Unidos en important one América that Latina. United States has Pero in después de Latin la guerra America. de But Corea after vinieron Korea otros War, other episodios episodes come importantes that were very que important sirvieron and were para useful fortalecer to más aún esa strengthen even relación more entre the Colombia y relationship Estados Unidos. between Colombia and the United Desde States. la And we postura are colombiana talking en la guerra de about las the Colombian Malvinas, más allá posture de to cuál go sea to la causa, Malvinas, no matter what was the cause. la And colaboración, como les the dije, collaboration, en la as Fuerza I mentioned Multinacional de before, the Observadores, Observers pedido por Multinational Estados Force Unidos. requested Ahí by estuvo the Uruguay United también, States. Uruguay pero ahí was also seguimos there, but we nosotros. continue La there. postura And de the Colombia en posture la of OEA, Colombia at the apoyando a Estados OAS, Unidos. supporting the United States. El apoyo que le da The Colombia support a la given guerra by de Irak, Colombia más to allá si our fue bueno o war, malo, if it es un was a hecho bit bad, concreto que el presidente it's a fact Álvaro Uribe Vélez that Álvaro Uribe apoyó Vélez como supported único país de as América only Latina country from Latin America la operación pues, the de Estados Unidos operation en Irak. of the United States in Iraq. Y estamos And we hablando are de una relación que se ha talking about fortalecido. Obviamente el relationship conflicto that interno en has Colombia ha sido esencial strengthening para la internal relación con conflict in Estados Unidos. Y Colombia was obviamente viene el Plan essential in Colombia. that relationship. El Plan And then Colombia no comes es Plan cualquier Colombia. cosa. Plan El Plan Colombia Colombia, por medio del cual is Colombia obtuvo 10 mil by millones de means dólares en received ayuda por parte de $10 Estados billion Unidos para la aid guerra from the contra el United States to narcotráfico, para la fight guerra against contra drug trafficking, la to fight insurgencia against armada, the para la guerra armed contra los actores insurgency, criminales y también criminal para programas actors, and also sociales. social Es un plan programs. que otros países no han recibido. That's a plan that the other countries have, Y que fue many countries esencial haven't primero received, para and it was very los años, important para sacar a to Colombia de esa situación en la que take se encontraba Colombia a fines de away los años from 90, the situation que that muchos was going calificaban through by the al país como 90s. un estado Everyone casi was fallido, qualifying a a volver a failed recuperar country, la a failed seguridad, state, and a we were volver a able to recuperar la recover our inversión, a security, volver the a recuperar el investment, nombre del to país recover the durante name los of the gobiernos de country Álvaro during Uribe y de Álvaro Juan Uribe Manuel and Juan Manuel Santos. Santos Obviamente que el ruling. Plan And Colombia also termina the y Plan viene el Paz Colombia Colombia ends, and now y comes los Paz distintos gobiernos de Colombia. Colombia Different han governments sido y han of manifestado Colombia su have estrecha expressed alianza the con los close Estados Unidos, partnership with the United incluido States, including claramente el clearly gobierno del the presidente government Iván Duque of the Márquez. President La Iván Duque cooperación Márquez, the militar, la military cooperación collaboration, the tecnológica, el collaboration acuerdo in de libre technology, comercio, free trade el agreement, apoyo and the diplomático, diplomatic los support, intercambios the culturales cultural entre los dos exchanges between países both son countries una are clara a demostración de clear lo que es una relación demonstration of estratégica what's entre a Colombia y Estados strategic Unidos, y que relationship lo sigue between siendo, Colombia and the y que United cuando se States, crearon and it organismos continues being. multilaterales en And when the América como multilateral UNASUR, organisms que like UNASUR buscaba, were que created, buscaba aiming marginar a to Estados Unidos de la integración take States in the latinoamericana que nunca ha United States existido from the realmente. Latin American La integration. integración And that latinoamericana integration es in una Latin quimera. America has never existed, Colombia really. fue un cuerpo Colombia extraño was en a UNASUR, siempre lo strange fue. body there in En UNASUR. CELAC, What's a strange body always? también, CELAC porque also. nosotros no CELAC podemos also, because we concebir cannot que se cree un organismo understand that con el there is único an fin entity de created marginar a nuestro only to principal take our aliado y main nosotros ser parte de él. partner away, and we are a Me key voy part of ahora, it, so con el that's permiso de ustedes, weird. a hablar de la relación Now entre let me Colombia y talk Israel. about Colombia and Israel. Colombia-Israel es una relación que That relationship is one realmente that se ha has fortalecido en los strengthened últimos during the años last
quizás desde el years. gobierno de Virgilio Maybe Barco during Vargas. Virgilio Antes fue la relación, Barco Colombia pues obviamente se abstuvo en la ruling, votación por la before they partición, pero didn't reconoció a vote it, Israel y but they votó a favor de recognized que Israel Israel entrara a and Naciones voted Unidas en to accept to the 1949. UN Posteriormente Israel se in establecen las 1949, relaciones and then there is diplomáticas y the de established intercambio de some embajadores, de diplomatic embajadas relationship en and los años exchange of 50 del siglo ambassadors in pasado. 1950 in the last century, and Colombia Colombia comienza a desarrollar su relación con Israel, develops the relationship with aunque en el campo Israel, although in diplomático the Colombia no diplomatic apoyaba a field, Israel, Colombia tampoco was estaba en supporting contra de Israel, Israel, wasn't against pero Israel cuando Colombia entra a either. But organizaciones como Colombia los no goes to alineados, pues organizations like the en su momento eso non-allies, tuvo peso and that en el apoyo time has a weight diplomático. Sin in the embargo, diplomatic support. Colombia However, siempre mantuvo una Colombia relación always kept amistosa a con Israel friendly hasta que esa relación relationship with comienza a Israel estrecharse until that con el gobierno relationship de get Virgilio closer Barco with Virgilio y Barco government. y tendría un impulso And muy that importante will have ya an en important el boost gobierno de Andrés during the Pastrana, government of de Andrés Álvaro Uribe Vélez, de Pastrana, Juan Manuel Álvaro Santos y Uribe de Iván Vélez, Juan Duque. Manuel Santos, and Iván Duque. ¿Por qué la relación? And why Primero que that todo, obviamente, relationship? que la First of all, cooperación en seguridad, the la cooperation cooperación in militar, la security, the cooperación de military inteligencia para Colombia cooperation, fue muy intelligence importante, cooperation was very teniendo que important enfrentar aquí to a Colombia. todo tipo de actores We no were estatales, confronting every de type of insurgencias actors, armadas, de armed insurgencias insurgency, comunistas, de non-state diferentes grupos actors, armados, different armed luego groups, and paramilitares, then obviamente el paramilitaries, narcotráfico y las bandas obviously drug criminales, y trafficking obviamente and que para criminal cualquier gangs. And país su to política any exterior es country, the reflejo foreign de su policies situación interna. reflects the Y si internal hay algo que ha situation. marcado la And política something that exterior has marked colombiana the foreign ha sido su policy situación in interna Colombia is de the internal conflicto situation contra of a distintos permanent grupos armados, conflict como ya los against different mencionamos. armed Y groups, para as eso I Israel era just muy mentioned. importante. Israel for us was Pero, very important. como les decía And as I también, said, que los also, valores son the parte clave de una the relación values are geopolítica. key Ya for en a los años geopolitical 70, relationship. Israel se And había in convertido en 1970, el país Israel que más turned into the becas country with more otorgaba a grants colombianos para ir a estudiar, were given to temas en los que Colombia to Israel se go there volvió to líder y study. que son And parte they hoy are en día de su leaders, arsenal and now it's diplomático. part of their diplomatic Los avances de arsenal, the Israel en advances temas of de Israel in agricultura, en terms of temas de riego por agriculture, goteo, en temas de agua, en temas de salud, dropping, médico, transporte público, sparkling, han sido esenciales para transportation. Israel Everything desarrollar has sus been relaciones diplomáticas y interested lo to han develop sido en el diplomatic desarrollo de sus relaciones relationships, and diplomáticas con also Colombia. they have done it with En el gobierno de Colombia Virgilio too. Barco, During ¿por qué lo Virgilio menciono? Fue Barco cuando government Colombia adquiere is los when primeros aviones Colombia FIR, acquired the que aún first los aircraft seguimos FIR, that we teniendo. still have them. Luego, años después, Years after, Israel Israel adquiriría la will licencia para la acquire the fabricación de los license to fusiles Galil, manufacture que hoy en día Galil incluso se fuses fabrican por that Indomil are y se still le venden being a Israel manufactured by algunos, Indomil. Some are being sold pero to no Israel, but concentrarnos en la not parte focused militar de just la in the relación, military aunque es part of absolutamente that esencial relationship, también, pero although hay it is otros very aspectos, essential, por but eso los there are quiero other mencionar. aspects that I want to mention too. Ya durante los años During del the gobierno years de of the Uribe, cuando government of y Uribe, en los años anteriores en la and guerra contra los before the carteles, war la against the cooperación de Israel en cartels, inteligencia, Israel en cooperation equipamiento de in intelligence, telecomunicaciones, en equipamiento telecommunications militar, equipment, ha military sido equipment, realmente that has really muy been muy very, importante y very important. And ha also sido it has trascendental en been el desarrollo transcendental de las for the relaciones development de of ambos the países. relationship between both countries. Durante los tiempos del Plan Colombia The Plan Colombia y durante la guerra que se llevó a period comienzos and de the este war siglo that started by the contra beginning of this los century carteles, against la ayuda de the Israel fue cartels, muy Israel support importante. was also very important. No de casualidad, And it's not by la primera casualty that visita the de un first visit primer ministro from a de first Israel, América minister Latina, of en la Israel historia de Israel en to el año Latin America in the 2017 history of por parte Israel del is entonces that was primer ministro 2017 by Benjamín Netanyahu, Benjamin incluyó Colombia, Netanyahu, and he junto included con Colombia Argentina y México. and also Anteriormente Argentina a and Mexico. Colombia And había venido el to ministro de Colombia Defensa de come Israel the Israel en la quizás Minister of segunda Defense, visita del and maybe ministro de the Defensa de second Israel a visit América of Latina fue Minister precisamente of a Israel Colombia to con Latin America Barak en el was to año Colombia 2011. in 2011. En el año 2013 And se in da la visita 2013, de we have Estado the del state presidente visit Santos of a the Israel. President Estamos a Santos puertas to de la visita de Israel, Estado del and we are presidente close to Duque en los receive the próximos visit días. of Por lo President Duque tanto, to se muestra la Israel soon, so fortaleza we de can una see how relación strong is que that tiene relationship, muchísimos and that ángulos y muchos relationship ángulos de has different cooperación. edges in Colombia this.
En el año cooperation. 2020, In 2020, Colombia, el presidente Iván Duque President declaró a Iván Duque Hezbollah, declared a Hezbollah, Hamas y a otras Hamas, and organizaciones como other organizaciones organizations as terroristas, terrorist poniéndose en el organization mismo plano que in the Estados same Unidos plane e as the Israel en la United lucha States and Israel contra el fighting terrorismo against that transnacional. Eso no es una transnational decisión terrorism. menor, una That's decisión de not muchísima minor, it's a importancia decision that's que very además tiene important that also implicaciones has prácticas practical implications desde el punto de vista from de buscar the fuentes de standpoint of trying to financiación find y some de buscar funding personas que puedan sources, estar people that involucradas will be en actividades engaged contra on these el activities Estado against colombiano. the Colombian state. El acuerdo de libre comercio Free que trade firmó agreement Israel signed con Colombia en el by año Israel 2013 with también, en Colombia la in visita 2013 and the del presidente visit of Santos President Santos inicializó el acuerdo to y tras start un this agreement, tortuoso and that paso was a por el tortuous Congreso de la path through the República y la Congress Corte of the Republic Constitucional, and our el acuerdo Constitutional finalmente Court. entró en Finally, the vigor accord en agosto was del año started August 2020, lo que 2020, abre grandes and that oportunidades opens para el important intercambio tecnológico. opportunities for the Y obviamente technological la exchange. And Oficina then de the Intercambio Office of Tecnológico e Innovación Technological que pronto Exchange and abrirá Innovation that Colombia soon will en be opened Israel, by anunciado por el Colombia in presidente Israel, Iván Duque, que announced sería by en the la ciudad de President Iván Jerusalén, Duque, that will be in muestra también la Jerusalem, shows fortaleza de also esta how relación. strong this Entonces, ya para relationship is. concluir And to conclude, lo que llamo el and what triángulo I call geopolítico, this son geopolitical tres triangle. países So we have three unidos por una countries cantidad de joined by intereses a lot of comunes, common interests, de valores similares, similar values, de valores de defensa de la democracia, de democracy, valores de defense defensa de la values, economía libre, del free libre comercio, economy, free contra el trade, terrorismo against organizado, contra el organized crimen terrorism, organizado, against organized incluso crime, contra even aquellos estados against those que apoyan states that are el supporting terrorismo y que apoyan terrorism and support also la the injerencia contra los estados inherence democráticos. against Y democratic podemos dar el states. nombre de And we Irán can y también mention de Iran, Venezuela, con el cual el gobierno Venezuela, Duque reiteró and que no tiene ningún Duque interés en reinforced that restablecer he las has no relaciones, interest on muestra una claridad reestablishing the relationship. So conceptual that shows a en la conceptual defensa de clarity, la democracia defending the como quizás son los democracy as principales maybe one elementos of que the une most a important estos elements tres that are joining países, these three countries, Israel, Israel, Colombia, Estados Colombia, Unidos, en United una States, cooperación in a en muchos de los casos que cooperation no es and in many conocida, cases unknown, muchos de los casos many sí es cases conocida is y que he known, tratado de traer and I've aquí para tried to ustedes, bring queridos here amigos, to todos you, los que me dear están oyendo. friends and En attendees, esta charla me habían dado in this 45 lecture. minutos, So I'm running out por lo of time tanto yo right now, a therefore concluir I am going to de una vez in para close dejar right espacio now, a and then I'm preguntas gonna y a give las a inquietudes space que to ustedes tengan a Q&A. bien plantearme. So Muchísimas I am gracias, here to Coronel respond Fajardo, any question. Fernando Barrero, Fernando muchísimas Barrero, gracias, Coronel Colonel, Rojas, thank you, Colonel y Rojas, thank you, a mi and compañera de my panel, Ofra, panel muchísimas gracias peer, por atender mi Ofra, charla y quedo thanks atento for a sus being here. inquietudes. So I will be here attending your questions. Muchas gracias, doctor Pekel. Thank you, Tengo una Dr. pregunta antes de Beckel. darle I have paso a a la question doctora Greiser, before y giving es the la floor to siguiente. Dr. ¿Cuál es el Greiser. principal reto What's the que main afronta esta challenge alianza implícita entre of Estados this Unidos, Israel y implicit Colombia? partnership Un between gobierno de Israel, izquierda Colombia, United posible en States? A Colombia government of left limitaría in la Colombia will cooperación limit militar, the military, técnica, económica y technical, social entre los economical, tres and social países. cooperation between the three countries? Muchas gracias, Coronel, por su Colonel, pregunta. thank Bueno, el you. reto a nivel general, antes de contestar la The segunda parte de su challenge pregunta, es lo before mismo. Estamos answering enfrentando the estados second part is que the same. Okay, apoyan el yeah, we are terrorismo, estados que confronting, we are apoyan la against states that desestabilización de support Israel, the tiene que instability enfrentar in a Irán Israel. no They need solo to fight como against Estado, Iran, sino not a just sus a proxies state, but en the las fronteras proxies in the ubicados en Siria, en borders Gaza, located in en Syria, Líbano, obviamente Gaza, también en Irak. Líbano, Iraq Y, also. y esto hace que And Israel tenga que that makes enfrentar a that un Israel Estado, is más allá de confronting a enfrentar actores no state estatales, beyond un Estado que non-state apoya a esos actors, a actores no state estatales supporting que those buscan non-state la actors that are destrucción del Estado trying to judío. destroy the Jewish Colombia state. enfrenta Colombia also similares has desafíos gone through cuando vemos similar que challenges Venezuela when we see quisiera that no Venezuela decirlo y will quisiera not to que no say it, fuera I will así, not cuando to have it Venezuela that way. When es Venezuela refugio de las is the organizaciones terroristas y refuge of the narcocriminales terrorist que atentan criminal contra la seguridad y la organizations democracia de nuestro against país. the country's Y Estados security and Unidos pues democracy. también And the ha United tenido que States also enfrentar has confronted
a los mismos the enemigos. Por lo same tanto, creo que enemies. ese es el gran enemigo que I enfrentan think los tres. that's the Con main respecto a la enemy pregunta for de the gobierno three de countries. izquierda, About a country of yo the no quisiera entrar a left here in especular, Colombia. primero que todo, si vamos a First of tener un all, I gobierno don't de want to izquierda ni cuáles son las speculate decisiones que before un the gobierno elections. I pueda don't know tomar. what would be the decisions the Hay government will cierta make in that moment. limitación. Yes, there will be Un some gobierno habría limitations que ver qué because a tan de government, izquierda es ese gobierno. we need to see how Gobiernos de left izquierda en is that América Latina, government. por In el gobierno de Latin Lula en America, Brasil, por ejemplo, Lula, for fortaleció example, sus relaciones con in Israel Brazil, por tema de intereses. Lo mismo hicieron los gobiernos the same de la concertación en the Chile, governments incluso in en Chile, Uruguay, donde and hasta hace also poco hubo in gobiernos de Uruguay, izquierda. where there was a left country. Incluso el Even mismísimo Rafael Correa también or mantuvo y Rafael fortaleció Correa sus relaciones also con Israel en strengthened los the temas relationships tecnológicos. Por lo between tanto, yo no quisiera entrar a technological. especular cuál sería la I cannot speculate postura really. de I un don't know what will gobierno be the posture donde la relación of con the Israel es de governments when interés the mutuo. relation with Ya si Israel un of gobierno se mutual vuelve interest. If one meramente government will ideológico, turn como into vimos en just one Venezuela, que of trataron de establecer un sistema que ha ideology, trying to fracasado mil y establish una a veces en otros failed lugares, y sin embargo state insiste that y han has failed insistido, in many y por other eso places, Venezuela and they rompió continue relaciones con insisting. Israel That's why en el año Venezuela 2009. has no Eso ha relationship sido with Israel since muy 2009, perjudicial and para that has Venezuela, been very bad que perdió for realmente un Venezuela because importante they país que le lost pudo haber an ayudado en la important pandemia, country que le that pudo could ayudar con todas have las cadencias que helped them with Entonces, during the habría que ver si pandemic un and all the posible gobierno de lacks that they izquierda have. We can see if va a the mantener left unos government will paradigmas continue the paradigms, pragmáticos the pragmatic o va a ser un paradigms, gobierno or the ideológico. left Por lo tanto, state is going to be just one of creo que no lo sabemos ideologies. todavía, We Coronel. don't know Gracias yet, por su pregunta. Coronel, and thank you Gracias, for your doctor question. Peckel, y le solicito que permanezca ahí para oír a la ask you to doctora please Greiser y luego hacer remain with la us reflexión final to de esta listen, primera parte del panel. Claro, Doctor, and Es then un have a placer final reflection presentarla. for this Tengo panel. una especial It's a admiración por su pleasure país. to Tuve el introduce you. I placer have de a special conocerlo, admiration for de your ver country. cómo I had the florece pleasure of getting to una know it, nación en of medio del seeing how a desierto, nation can viendo sus bloom desarrollos amidst the tecnológicos, viendo desert, sus desarrollos viewing your económicos. Quedé technological fascinado con and el economic desarrollo. developments. I was fascinated by Me my complace visit, presentarla and I'm como pleased experta to present en you diseño as an operacional expert sistémico, on systemic operational pensamiento design, estratégico y strategic liderazgo. thinking and Ha leadership. trabajado usted, doctora You've Greiser, worked, durante Dr. las Gracier, últimas 2 décadas in con the last 2 militares y decades with the establecimientos de military defensa and with de defense todo el mundo establishments para around the transformarlos en world sistemas to transform autocompetitivos. them into La doctora self-disruptive systems. coinstruye el curso de generales de las fuerzas de Dr. defensa de co-instructs the Israel, junto con general el señor course of the brigadier defense general forces of Israel Shimon together Nave, with Brigadier donde General, preparan a los oficiales militares I superiores didn't get his para name, el nivel de rendimiento del preparing Estado Mayor y los higher guían a través del officers proceso de for diseño de la estrategia their y las work in operaciones para designing la the nueva era. strategy and operations for Las áreas de the new investigación suyas, era. doctora Greiser, van desde Your operaciones research, profundas hasta Dr. operaciones Gracer, especiales includes y deep cibernéticas, operations, special donde operations, desarrolla cyber conceptos futuros, operations, juegos de guerra y developing simulaciones. future Su concepts, libro, projections, le voy a ofrecer war disculpas games, anticipadas por mi pésimo and I inglés. will Su will libro, Two Steps apologize Ahead for my English. Your from Deep Ops to Special book, Ops, Two Steps Ahead, from Deep General, Ops to Special ha Ops, estado circulando en las Wingate, the principales General, escuelas del has Estado been Mayor circulating in the desde main hace 12 schools años. La autora of Ofra se warfare desempeñó como since oficial de 12 years francotiradores en ago. las She also fuerzas served as a y sniper se educó en arte official at the civil, FDI ciencias and was políticas y educated on estudios de arts and seguridad. film, political Puede visitar sciences, su sitio web and indicando security studies. You can visit her website by visiting www.ofragracier.com. Her presentation, Israel and Colombia Perspective, as global NATO partners, will be enriching our session today. I was very pleased to see your picture on Monday as a reserve officer on the field, and I was reflected in you as an officer of the glorious Colombian Army. You have the floor, Dr. Gracer. Muchas gracias. Hello, hola. Today I'm going to Hoy share with you, voy a compartir, sharing with you my thoughts all he over the estado week. compartiendo con ustedes mis pensamientos para los que están acá desde el lunes. Yo estoy hablando desde una perspectiva israelí, yo estoy hablando desde una perspectiva militar y estoy hablando de lo que nosotros llamamos la perspectiva del diseño estratégico u operativo, que es lo que los generales tienen que hacer en nuestra perspectiva. En nuestra perspectiva, lo que los generales tienen que hacer es, primero que todo, hacer preguntas
más que dar respuestas cuando el mundo alrededor es cambiante. Así que, primero que todo, muchas gracias, Marcus, por abrir el panel. Como lo hiciste, me ahorraste muchísimo tiempo de algunas notas de mi presentación. Y voy a hablar de Israel y Colombia, es la entrada de la sociedad con la OTAN, y de nuevo ofreceré algunos puntos para discusión. Creo que ambos países se enfrentan a desafíos similares en su interacción con la OTAN. Y esto es porque los dos países o las dos fuerzas armadas comparten ventajas similares y también algunas relaciones problemáticas con el Occidente y con algunas instituciones occidentales. Así que es en esto en que me voy a enfocar. Cuando estaba elaborando la presentación, ni siquiera me di cuenta que las fuerzas de defensa israelí ya están realizando ejercicios de algunas misiones operativas. En la foto a derecha vemos una patrulla en el Mar Rojo con un helicóptero italiano, y a la izquierda obviamente ven cómo las fuerzas colombianas han estado entrenando con la OTAN y con aliados de la OTAN por muchos años ya. Mi primera pregunta o perspectiva tiene que ver con la OTAN, la organización que está sufriendo un malestar del que hablé ayer. Dos de ellos. Una es la debilidad de algunas de estas organizaciones internacionales en los últimos años, y que tiene que ver principalmente con el hecho de que están basadas en ideales occidentales nacidos en la Segunda Guerra Mundial, la ley y el orden occidentales, valores compartidos, como Marcus siempre nos recuerda, y también un imperio que son los Estados Unidos, que está dispuesto, ya sea ingenuamente o de forma idealizada, asume el cargo de policía del mundo. Ahora, los Estados Unidos obviamente no es el único imperio global, pero no nos equivoquemos, la China solamente tiene una ambición cuando mira el mapa global, que es tomarlo todo, extraer el potencial económico y infraestructura que está ahí, y haciéndolo con medios chinos, pero no tiene aspiraciones de gobernar el mundo, ser la policía del mundo o establecer la ley y el orden. Al contrario, donde esto no existe, a China le va mejor, como pasa en África. Y estamos hablando de Rusia en 2021, no estoy hablando de la Unión Soviética. Obviamente la Unión Soviética sí quería esparcir el comunismo y tenía ideales tras este expansionismo, pero la Rusia de Putin también está mirando el mundo y mirando las áreas de conflicto y simplemente extraer principalmente potencial económico, pero realmente no hay aspiraciones de dominar el mundo o liderarlo desde el punto de vista desde los ideales occidentales de la ley y el orden. Entonces, estamos hablando de una perspectiva militar de la OTAN, pero incluía no solo a la OTAN, sino que también la OTAN, la Unión Europea, las Naciones Unidas, el G7 y la OSCE, que es una cooperación de seguridad en Europa. ¿Y por qué pongo todas estas instituciones? Porque miro estas instituciones y me pregunto cuál es el propósito, cuál es la capacidad y cuál es el impacto de estas instituciones. Estoy hablando de 2021. Es una buena pregunta, al menos para mí, económicamente, obviamente, el G7, y no solamente económicamente, pero el G7, en mi opinión, es la más fuerte de todas estas instituciones. Si estamos hablando del propósito, de capacidades y de impactos, la Unión Europea, bueno, también sobre las Naciones Unidas tenemos mucho que decir. He hablado con Daniel antes del panel
sobre la pandemia del COVID, la Organización Mundial de la Salud está obteniendo una gran cantidad de dinero en este momento, pero realmente no tiene capacidades operativas ni herramientas para evitar la difusión de la pandemia. Así que diplomacia sí, cooperación sí, de pronto ayudar en algunas resoluciones pacíficas a los conflictos, pero algunas de estas organizaciones realmente son capaces de brindar la seguridad y la defensa de las que se está hablando en estas coaliciones y poner, no solamente hablar y hablar, sino realmente hacer algo al respecto, y les voy a dar unos ejemplos. Y otra cuestión que les voy a decir sobre estas instituciones es que todas sufren de la misma tensión, que es estar basados en los ideales occidentales, como les decía, pero mantener una puerta abierta y transparente para cualquier otro socio que quiera hacerse miembro o participar en el diálogo con estas instituciones. Entonces, si estamos hablando de la OTAN, y es en lo que nos enfocamos hoy, la OTAN tiene una política de puerta abierta frente a Rusia, frente a China, frente a Corea del Norte, pero estos son los rivales militares más importantes de la OTAN. Entonces, ¿qué hacemos con todas estas ideas cuando estos socios o enemigos, amigos o rivales, como los... ¿Cómo nos involucramos con ellos? ¿Cómo trabajamos con ellos cuando no compartimos los mismos conjuntos de ideas o los mismos conjuntos de intereses globales? Y esto es una debilidad que va a afectar también los intereses de Israel y de Colombia frente a la OTAN. Y otra cosa que quiero decir al mirar estas instituciones, creo que el G7 es la más balanceada de todas ellas, porque cada miembro del G7, que es un acuerdo voluntario, tiene un cierto poderío económico, y esto puede ser medible, a diferencia del poderío ético o el poderío militar incluso, porque el poderío militar va de la mano con la legitimidad. Creo que no tengo que explicar esto aquí en Colombia, pero si no hay legitimidad, el poderío militar no es suficiente. Entonces, si estoy diciéndoles que el G7 es más o menos balanceado en términos de sus capacidades y el impacto de sus socios, definitivamente en la OTAN tenemos esta jerarquía, tenemos los miembros, tenemos socios, tenemos diálogos regionales. Israel es parte del diálogo del Mediterráneo, y la OTAN también tiene acuerdos individuales, como el que tiene con Rusia o el que tiene con China. Y el impacto no es el mismo, el propósito no es el mismo, y las capacidades o la cooperación o el valor que cada uno de estos socios aporta a la coalición no es la misma. Así que esto es algo que yo creo que Israel y Colombia tienen que pensar en sus relaciones con la OTAN. Siguiente pregunta. La OTAN como organización y coalición de muchos países tiene un conjunto de intereses políticos y estratégicos unificados, o se trata de llegar como a una media o a un promedio entre el interés de cada estado individual? Obviamente, si habláramos de jerarquía, el interés de los estados más grandes va a arrollar el interés de los más pequeños. Y yo digo a estados más pequeños, y de pronto algunos de ustedes están estudiando relaciones internacionales, las cuestiones, hay estos nuevos términos, la competencia global por el poder, o se habla de si los estados cuentan con una estrategia o no. Y en la mayoría de estados no es necesario. Básicamente, en la mayoría de los países tiene que ver con el propósito y el impacto. Yo he estado trabajando con las Fuerzas Armadas canadienses. Canadá se
considera un actor de mediano tamaño, por decirlo así. Al decir esto quiere decir que ellos no tienen o no necesitan una estrategia, porque su estrategia siempre va a ser la estrategia del actor superior en esa coalición. En este caso, la estrategia de los Estados Unidos, o la estrategia de política de las Naciones Unidas, o la estrategia y política de la OTAN. Entonces, ¿qué quiere decir? Que están poniendo los intereses de la coalición o del actor superior por encima de sus propios intereses, porque estos terminan siempre yendo de segundo. Así que esto es algo que vale la pena pensar, porque tanto Israel como Colombia tienen intereses políticos, intereses estratégicos que no necesariamente se alinean con aquellos de la OTAN. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nos asociamos y cuando están en conflicto estos intereses. Desde el punto de vista de Israel, hemos visto en la última década toda esta cuestión de que Irán desarrolle capacidades nucleares. Así que esto es dependiente de las cambiantes políticas y política en los países y en las instituciones internacionales, pero a veces Israel se mira de frente con los Estados Unidos, de pronto con la Unión Europea o algunos socios específicos como Francia o el Reino Unido, en cuanto a cómo detener o cómo evitar que Irán desarrolle capacidades militares nucleares. Pero ahora la nueva administración de los Estados Unidos ya volvieron a la parte de diálogos diplomáticos. Así que los intereses de Israel no se alinean con los intereses de estas instituciones internacionales. Así que esta tensión está siendo gestionada todo el tiempo y yo no soy experta en Colombia, de pronto algún día lo sea, pero estoy segura que Colombia tiene un lugar en el cual sus intereses no concuerdan necesariamente con los de la OTAN. Aquí, obviamente, esto es como del póker, la casa siempre gana. Yo no sé si la casa en este caso sería la OTAN como del todo, o los actores superiores que están en la parte superior de la pirámide de la OTAN. En 2008 tuve el privilegio de hacer trabajo en Georgia, el país, no el estado en Estados Unidos. Obviamente la USSR, la Unión Soviética se disolvió en 1989 y obviamente los países que se encontraban en este cinturón entre la antigua Rusia y Europa estaban buscando occidentalizarse, mirando hacia Occidente, hacia Europa, tratando de democratizarse y promoviendo ciertos valores, y Georgia era uno de ellos. El presidente en ese momento, Mikhail Saakashvili, tenía alrededor de 40 años, era un hombre muy inteligente, un académico con experiencia en administración pública, y él tuvo la visión para Georgia en hebreo. Él tenía grandes planes para Georgia y incorporó en su administración muchos jóvenes que pasaron a estudiar en buenas universidades en Occidente, en Europa y en los Estados Unidos, y prácticamente les rogó que fuera a construir con él una nueva Georgia. Y, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, yo hablé con el coronel Rojas la vez pasada, el ministro de Defensa tenía 27 años, pero era como este mago, un niño mago con un montón de capacidades al que le daban una gran responsabilidad a los 27 años, ministro de Defensa, y así como él, muchas otras personas. Una parte de este intento de occidentalizarse era tratar de unirse a la OTAN. Y para unirse a la OTAN, como sabe Colombia, como sabe Israel, hay que pagar por ello. Así que se comienza a entrenar de acuerdo con los estándares de la OTAN. Y se tiene apoyo militar para poder construir las fuerzas, porque las fuerzas de Georgia eran remanentes de las fuerzas soviéticas, pero parecían como Boy Scouts, no tenían ningún tipo de infraestructura, no tenían alimentos, no tenían uniformes, no tenían equipos, no tenían municiones.
Y digamos que tenían una brigada operativa y un batallón que más o menos era operativo, y tomaron sus mejores activos y los enviaron a ayudar en misiones de la OTAN. Creo que fueron los segundos en aporte de no miembros de la OTAN en Afganistán durante muchos años. Y estaban esperando que la OTAN tomase una decisión. No eran los únicos, Polonia también lo estaba tratando de hacer y otros países. Y en 2008, cuando estaban realmente tratando de acudir a la OTAN decidió que no iba a tomar esta decisión aún. Ha pospuesto la decisión. Todos sabemos lo que ocurrió, lo vemos aquí en la diapositiva. Rusia lo entendió muy rápidamente, invadió Georgia, invadió... y esta operación devastó lo que quedaba de las Fuerzas Armadas de Georgia y el mundo no hizo nada al respecto. Lo mismo pasó en Estonia en 2007. Fue el primer ataque cibernético nacional. Seguramente ustedes todos han oído hablar de ello. Esto es un ejemplo. Aquí les ofrezco un ejemplo de lo que quiere decir o lo que implica cuando los grandes estados o los grandes socios de la OTAN sobrecogen los intereses políticos y estratégicos de partes más pequeños o de actores más pequeños. Como también les muestro acá, hay otra pregunta. ¿Los socios de la OTAN tienen la misma consideración de las amenazas? Como les decía, he estado trabajando en Canadá, en Georgia, en algunos otros países escandinavos. He hecho trabajo con las Fuerzas Armadas alemanas y todo el tiempo que entro en una discusión con ellos sobre diseño operativo sistémico o estratégico y la educación de generales, siempre me sorprende ver lo que otros países perciben como amenaza. Porque como israelí, que proviene de las fuerzas militares, cuando yo hablo de que algo es una amenaza, es una amenaza existencial, es decir, amenaza la vida y la integridad de mi país, pero cuando hablo con otros países como Canadá o como los estados escandinavos, sus amenazas existenciales están algo como entre el cambio climático y, en el caso de las Fuerzas Armadas canadienses, el acoso sexual o la mala conducta en altos funcionarios de las fuerzas. Esa es la amenaza, esa es la prioridad número uno cuando están trabajando en estrategia. Así que si estamos mirando la OTAN, y de nuevo, los miembros de la OTAN no son todos iguales, pero si estamos adentrándonos en un diálogo con la OTAN como socios en la cooperación de seguridad, vemos que se valoran las amenazas de la misma forma. ¿Y qué pasa si no? Israel y Colombia tienen amenazas existenciales, así que esto es algo que también hay que tomar en cuenta. El hecho de que estemos utilizando el término no quiere decir que estemos pensando lo mismo. Y no es coincidencia que en los últimos años el mundo occidental prefiera hablar de una competencia global por el poder, porque la competencia no menciona enemigos, ni rivales, ni el conflicto armado. Este es uno de los ejemplos, obviamente, y no sé si lo reconocen. Este ejemplo es de hace un par de meses en Bielorrusia, otro país en Europa con problemas que tiene varios años, donde iba hacia el occidente como Georgia, pero ahora está nuevamente, Lukashenko está con buenas relaciones. Y hace unos meses, Lukashenko, de todos los líderes en Europa, yo creo que él es el loco.
Yo creo que él es el loco. Y cuando él decide interceptar un jet comercial de Ryanair, de la aerolínea británico, sobre el cielo de Bielorrusia para poder oposicionarse, para capturar a un activista de la oposición, el mundo, la OTAN, la Unión Europea protestaron, se quejaron de forma diplomática, pero no hicieron nada para pararlo. Y en cuanto a los líderes de la oposición en Rusia, Alexei Navalny, así que esto antes se consideraría como un acto de guerra. Interceptar un jet civil comercial, eso es un acto de guerra y nada pasó. Otro problema. ¿Podemos confiar en la OTAN? Asociaciones, diálogos, todo tiene que ver con confianza, sobre todo confianza. Y este es otro ejemplo acá, 2014, y Rusia está tomando a Crimea de Ucrania y nada pasó. Rusia se considera que es ya su antiguo territorio de la Unión Soviética, pero protestas diplomáticas nuevamente, quejas, sin sanciones, y nadie se atreve a poner el botón contra Rusia. Tengo esta siguiente pregunta, y esta es una importante. ¿La OTAN como organización tiene lo que nosotros llamamos estrategia? Estrategia es lo que nosotros llamamos estrategia. Es la identificación de un interés político y en ese caso un interés político, un interés mundial, pero en el contexto de un año determinado, esta estrategia ya no tiene más de estrategia de 10 a 20 años y al ritmo en que cambia esta realidad. Deberíamos cambiarla cada 2 o 3 años y no más de 10 y se debe estar reevaluando. ¿Tiene el OTAN una estrategia que pueda ser entendiendo los intereses? ¿Hay intereses comunes o solo el interés de los grandes estados? ¿Cómo se puede, si quieren ellos transformar, cómo le da OTAN las prioridades? Esta fotografía, no, es una captura, De hecho, es una organización occidental y son muy buenos en... Se fue el micrófono, perdón. Estaba diciendo que son muy buenos escribiendo papers o artículos, son muy académicos. Existe un concepto estratégico de la OTAN, un paper de 2010, lo ven a la izquierda, sobre la defensa y la seguridad de los miembros de la Organización del Atlántico Norte. Y los claves son involucramiento activo y defensa moderna. Con los 3 ejemplos que vimos, nada de esto pasó. Y estuvieron trabajando en un concepto estratégico que es OTAN 2030. Y aquí la clave es unidos por una nueva era. Hablan de cambio climático, equidad de género, problemas sociales. Son abiertos, están buenos descargarlos. Son muy occidentales, transparentes y abiertos. Muchos grupos están trabajando en la dirección que la OTAN debe tomar. Cuando uno lee este paper de 2010, vemos que se quedaron atrás en muchas de sus proyecciones cuando uno lo mira en 2020. En 2030 están fuera de tiro porque realmente no resolvieron los problemas que pensaron que estaban enfrentando en el 2010 y lo único que hicieron fue saltárselos y continuar a una nueva era sin resolver los problemas antiguos. ¿Qué tienen? Porque la OTAN, y lo he visto también en otros militares que han estado trabajando con esto, y yo sé que conocen a la OTAN llena su agenda de todo el año
con actividades, entrenamientos, simulaciones, estandarización, educación de todos los miembros y socios, juegos de guerra y más. Y eso es una actividad permanente que consume mucho tiempo. Escribir una doctrina, manuales, compartir manuales, traduciéndolos a todos los idiomas. Por eso es lo que yo llamo ser muy proactivo, pero seco. Cuando hablamos de mojarse y realmente aplicar la fuerza, son muy reactivos. Y si hay una palabra que se repite y se repite en estos documentos, es gestión de crisis. Ya lo mencioné antes y también esta semana he mencionado que la gestión de crisis desde nuestra perspectiva es una antiestrategia porque uno se encuentra en una situación donde no planeaba estar y únicamente se puede reaccionar, ser reactivo a esta. Hay gestión de crisis en estos documentos, como dije, diálogo abierto, menciona también soluciones diplomáticas, mucha transparencia. Y también, cuando uno lee estos documentos, se puede ver que el tipo de esta guerra que ellos quisieran involucrarse y en el tipo de entrenamiento y simulaciones que hacen son muy simétricas, muy regulares, muy occidentales y no es nada probable de lo que realmente está pasando hoy en el mundo. Obviamente, todos los países miembros de la OTAN están dejando de lado operaciones especiales y la inteligencia. Yo las estoy poniendo en que los países tienen las capacidades trascienden lo que yo llamo una guerra regular o simétrica, pero la mayoría de las fuerzas que en este momento son partes de la coalición de la OTAN están todavía involucrados en el tipo antiguo de guerra. Y tenemos que tener esto en cuenta cuando estamos pensando en los activos que las fuerzas de defensa de Israel y de Colombia tienen cuando se están relacionando con la OTAN. Igualmente, tener siempre en cuenta que los enemigos reales, las amenazas existenciales reales a la OTAN, que son Rusia, China, Corea del Norte o Irán, en forma indirecta, no hacen una guerra simétrica. Ellos no tienen una guerra regular. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Tengo acá, que acabo de lo busqué ayer cuando quería algunas imágenes. Esto es de la página web de la OTAN, donde hay estos mapas interactivos y acá podemos ver dónde están las misiones de la OTAN, sus instalaciones, y si están o no entrenando. En estos dos mapas, Colombia en el lado izquierdo, no se ve Israel, es muy pequeñito. Está en algún lado ahí. Es orientado muy hacia Europa. Incluso Estados Unidos no es parte del despliegue de los activos de la OTAN. Todo tiene que ver con Europa y Rusia. Operaciones y misiones a la izquierda, proyectando la estabilidad y luchando contra el terrorismo. A la izquierda, operaciones y misiones, más cercano a mi región. Pero este es el enfoque de la OTAN. Y uso el término local, no global, porque cuando yo pienso en el expansionismo de la OTAN en la última década, están abiertas, las puertas están abiertas para todos, para jugadores como Colombia, puertas abiertas para Israel y otros menores países con menos importancia. Y yo me pregunto, ¿qué quieren de nosotros? ¿Solo quieren nuestras capacidades? Continúan en sus documentos diciendo que su enfoque está en el Atlántico Norte, en ese ambiente. ¿Qué quieren? ¿Vamos a disfrutar el mismo tipo de sombrilla de seguridad? ¿Vamos a disfrutar este apoyo diplomático que los otros miembros tienen? Porque no estamos en su enfoque.
Y esto es algo que yo creo que tenemos que tener en cuenta, porque obviamente entra dentro del diálogo, porque nosotros también pagamos los precios. Y la última que tengo, que tal vez es un poco abstracta, pero en los últimos par de años se han llevado discusiones, especialmente cuando el presidente Trump, el expresidente de Estados Unidos, hablaba sobre de los Estados Unidos abandonando la OTAN y dejando de tener su presencia militar en la OTAN. Y los países europeos fuertes empezaron a hablar si Europa debería también tener una militar unificada o debería unificarse en Europa y no una alianza militar, un conglomerado de militares. Y desde el punto de vista de los pequeños estados, para mí, creo que sería muy problemático si ellos quieren pasar a entrar en la dirección de un militar unificado de la OTAN, porque nuevamente sería como darle nuestros activos, como todos lo hicimos en 2008, a misiones que no son de nuestro enfoque nacional. Ahora voy a entrar un poco a OTAN Colombia. Este es un taller que se hizo acá hace 3 años bajo la dirección del coronel Rojas y se lanzó en Damasco en 2018. En este taller de 2018, o el enfoque era sobre Colombia ingresando la OTAN. Algunos de los asuntos que identificaron los participantes, había coroneles, mayores, generales, tenientes coroneles, y era que el hilo de éxito en la región de estados fallidos, y eso era Colombia. Y esta asociación de la OTAN con Colombia habla también en gran extensión sobre cuál es el pilar de la estabilidad, con quiénes se pueden hacer negocios en la región. Cuando usted no es parte, no tiene la inteligencia, no sabe cómo operarla. El segundo punto, la OTAN o Colombia probó un compromiso sólido para occidentalizar sus fuerzas armadas a través del proceso de escribir una doctrina. En parte. El tercer punto fue que se identificó en este taller que al escribir la doctrina y ser más occidentalizados y mediante un incremento regular de las fuerzas, cambiando el enfoque a un tipo de guerra regular y simétrica, ahí hay tensiones, porque ustedes van a perder su independencia intelectual con esto, cuando uno trata de ganar la legitimidad. Y entonces empezaron a discutir algunas otras ofertas que las Fuerzas Armadas de Colombia podrían darle al mundo. Y continuamos diciendo que sí pensamos, y nosotros, yo, como Israel, nosotros Israel, pensamos que Colombia tiene su valor es muchísimo mayor de lo que se ve. El punto final, lo que llamamos el tigre de Colombia, y esto viene con un precio. Y no pierdan su cultura, no pierdan su identidad profesional al involucrarse en esto. Cuando miramos desde la perspectiva de Israel, ¿cuáles serían o cómo Israel es percibido desde el lado de la OTAN? Bueno, sí, primero que todo, somos occidentalizados, estable, un país estable, proxy occidentalizado en un mundo musulmano, arábico, y en un diálogo mediterráneo con Egipto, Túnez y otros países. Obviamente, Egipto es un socio muy fuerte, pero otros no tan fuertes y también son partes de este diálogo. Pero después, lo que nosotros podemos ofrecer en la OTAN, Israel a la OTAN es tecnología, tecnología, tecnología,
tecnología y muchas otras cosas, y tratando de mitigar esta tensión entre ser legítimo o ilegítimo, tratando de mantener nuestra cooperación de colaboración en un nivel de libertad. Entre más nos acercamos a la OTAN para poder ganar un poco más de legitimidad internacional por parte de todo el mundo, que parece no verse, especialmente cuando estamos hablando de nuestro diálogo con los palestinos, nosotros tenemos que continuar nuestra libertad, nuestro grado de libertad para operar contra Hezbollah, para operar contra Hamas en Gaza, y cada vez que nosotros lo hacemos, sufrimos de la inferioridad y legitimidad. No he visto el teléfono, quiero verlo rápidamente. Voy a cerrar en este momento mi charla con algunas de las ideas sobre Israel y Colombia siendo agentes especiales de la OTAN, como el 007, y qué tipo de cosas podemos nosotros ofrecerles cuando en vez de tratar, a ver, es como un poquito cambiar la dirección del diálogo y la asociación con la OTAN, y como en vez de que ellos sean los que hagan la debida diligencia, somos nosotros quienes les debemos hacer a ellos la debida diligencia. Estos dos países, Israel y Colombia, comparten una capacidad natural hacia la estrategia, diseño operacional sistémico, y yo hablé de esto muchísimo el lunes y con todos los videos que estaban en línea. Pero nosotros hemos, como forma natural, muchas décadas operando en ambientes muy complejos, tanto interna como externamente, con civiles, militares, y involucrándonos en un tipo de guerra que demanda una constante adaptación y transformación, lo cual no necesariamente otros militares tienen. El segundo punto es también deriva del anterior, y es la capacidad profesional para luchar en zonas grises, y la clave que es muy clave, gray zones, zonas grises, es una guerra asimétrica, guerras largas sin fin, una guerra asimétrica o híbrida, y lo que nosotros tenemos como capacidad para ofrecer son capacidad de operaciones especiales, capacidad de inteligencia, contrainsurgencia, contraterrorismo, y tenemos mucha más experiencia. Obviamente Colombia tiene mucho más que nosotros, pero tenemos la capacidad de negociar con diferentes tipos de jugadores y entidades, y también son capacidades que los socios de la OTAN y otros miembros de la OTAN, incluso los grandes, no necesariamente comparten en la misma forma. Tercero es la capacidad organizacional para lo que yo llamo perseguir una operación independiente o digamos que los estados estén en segundos. ¿Qué quiero decir? Que otro país esté diseñando cuáles son nuestros intereses, qué es el Estado, cuál es el resultado, diseñando la estrategia, y uno es secundario. Definitivamente creo que Colombia sabe cómo ser primero y sabe cómo lograr sus intereses. Si lo quieren hacer independientemente, lo pueden hacer de forma independiente. Y el cuarto punto es que nuestra capacidad política de gestionar las tensiones que hay entre las amenazas internas, externas y los conflictos civiles y militares. En todas las guerras que nosotros hemos visto en las últimas 2 décadas, son guerras que involucran a los civiles y a los militares. Son ambientes donde hay otro activo que debería ser valorado y medido, y actualmente no está siendo medido. Y cuando nosotros medimos eso en Colombia, y cuál es nuestra capacidad de apoyar a la OTAN. Gracias.
Pues muchas gracias, doctora, por su interesantísima Thank you, intervención. doctor, for your Me parece interesting curioso que talk. la Premio Nobel de It's Paz, so interesting that Rigoberta que Menchú, llegó ayer a Colombia, Nobel coincida en las Peace críticas que usted winner, acaba de hacerle coincide a la with the Organización critics del you're Tratado del just Atlántico doing to Norte. this Me llamó North poderosamente la Atlantic atención su frase Treaty. según la cual si Your no hay quote, legitimidad, without el legitimacy, poderío militar the military es muy power débil. is weak. Cuando uno mira la That caught my frontera allí attention. con When you see the Venezuela, border que está with pasando, Venezuela ¿cómo and siente lo que how pasa en you, Venezuela con un how poderío you militar can feel tan that with grande a apoyado big por Rusia military frente a un supported gobierno by ilegítimo? Russia versus an illegitimate government? You will have to answer that because you are Ustedes the van a tener experts, que and resolver, maybe you ustedes will van a have tener que something responder to porque teach ustedes son los us as expertos y de Israel pronto hay algo que tienen por when enseñarnos we have a these problems Israel of illegitimacy in our cuando interactions nos with the encontramos con estos Palestinians. problemas de I think you legitimidad have en nuestras more interacciones experience con in los us than palestinos. we Creo do. que ustedes tienen más experiencia en esto que nosotros. Otra pregunta, doctora. Another Colombia, question. Estados Unidos, Guatemala, Colombia, the Honduras, United entre States, otros, Guatemala, están pasando su sede de la Honduras embajada a are Jerusalén. moving their embassy ¿Qué headquarters to implicación Jerusalem. política puede tener esto en What las political relaciones implications could this en el have trípode que estamos for mirando, pero en the general en la relations in the geopolítica? triad that we're looking at, but in general, the geopolitics in general? So you are taking me away from NATO, Así but que I will play. me está desviando del tema, pero bueno, voy a seguirle la cuerda. First of all, the type of Primero decisions, que todo, hay un tipo de I would give them decisiones 10 to 20 years que yo les daría 10 a before I say, 20 okay, this años antes de this que was yo a move diga, sí, that cannot be. esta Um, es la Take the example of the el U.S. paso. Embassy. Tomemos el Trump ejemplo de la did embajada americana. El several presidente Trump major moves of hizo what I call doing a reset muchas movidas, in the lo que yo Middle East. llamaría hacer un reseteo en el Oriente Medio In a time span of 2 years. y en un periodo de tiempo de First 2 of all, años. he neutralized Primero, Qasem Soleimani, which is neutralizó a Qasem the Soleimani, ultimate que commander es of el Quds Force, alto the proxy of Iran, comandante which was devastating the entire de region una from fuerza Lebanon, en Irán que estaba Syria, devastando Yemen, la región desde el and Líbano, obviously Israel. Siria, Yemen, At the obviamente same Israel. time, he was Al mismo tiempo, signing with promoting with Benjamin Netanyahu, estaba the Israeli promoviendo Prime con Minister, Benjamin Netanyahu, what el we primer call ministro the israelí, Abraham lo que Agreements, llamamos los acuerdos which after Abraham, many years, when we que were después told de that muchos we cannot move forward años, cuando nos dijeron que no legitimacy-wise with the world, podíamos we have to avanzar en términos de promote, legitimidad con el Palestinian, mundo, state. teníamos que promover el Estado They palestino. bypassed it and signed Ellos agreements se lo with saltaron y major Arab firmaron countries, acuerdos con and varios more countries are países going to follow. árabes y And the más third países move that he vendrán. did Y was la to tercera move movida the que él US hizo fue embassy to pasar Jerusalem. la embajada estadounidense a Jerusalén. But he was replaced. He didn't win the elections, Pero fue in reemplazado, 2020. él no ganó las elecciones en And in the 2020. Biden's administration, Y en la administración de they are Biden ongoing, hay there are radical, progressive parts in the Democratic partes Party radicales, calling to move back the progresistas del embassy Partido to Tel Demócrata Aviv, que piden que se regrese la embajada and a Tel calling Aviv for an opening of a y pidiendo Palestinian que haya una consulate apertura in del Jerusalem. consulado palestino en Jerusalén. So let's wait Así que hay que esperar and see if y this move of ver si esta movida embajadas to Jerusalem de is a las permanent embajadas one, a Jerusalén es or is algo it, permanente something that's going to o si es change algo according to global politics. que va a cambiar As de the acuerdo Israeli, con la obviously, I'm very política proud. global. Como As the Israeli, obviously, I think it's the israelita, right yo creo move. que estoy muy orgullosa de eso. Yo My creo que last es point in it, because we were el mentioning, paso adecuado. Jerusalem. Mi Y esposo el último is, punto en cuanto a Jerusalén. is an entrepreneur, Mi esposo es in social and public emprendedor affairs. en He's cuestiones been doing a lot sociales y of work in públicas Jerusalem, y ha hecho mucho trabajo en in the Jerusalén municipality as well. y en el municipio He has a también. saying that Jerusalem is holding Y él dice all que the tension, Jerusalén all the global tensions está in reteniendo one todas city. las tensiones The religious globales tensions, the en political una ciudad, las tensions, tensiones religiosas, social tensions, tensiones políticas, economic tensiones tensions. sociales, And if the económicas. tensions in Jerusalem Y are si being las resolved, tensiones en then there will be Jerusalén se global peace. resuelven, So in that habrá sense, I don't know if paz the global. moving of the En embajadas ese sentido, are no promoting sé that peace or not, si but se as the está Israeli, obviously, I'm very promoviendo happy. la paz o no, pero como israelita yo estoy muy contenta con esto. Tengo
una pregunta que tiene una I conclusión have a con la que no estoy de question acuerdo, that reaches a pero que en un conclusion that I ambiente am not in académico en el agreement que with, estamos, but me within an atrevo a academic formularla. framework, I Dice, dare dado que la pose. OTAN busca controlar los Since ataques terroristas en NATO Medio seeks to Oriente, control terrorist attacks ¿cómo in the se Middle permiten East, los ataques por how parte de Israel contra are Palestina? Israeli Esa attacks última parte against la Palestine formulo en un ambiente allowed? académico, How is por it possible supuesto. for it to be allowed? I am making this in an academic setting, I know. Is the question coming from someone here, or we La need pregunta to viene talk de to someone alguien online? a que está presente Because I o want es to know para what, alguien que está Palestinian en línea, porque what attacks on the Palestinians are they referring to? me gustaría que a qué Before I pull my parte sniper de los rifle. palestinos se están refiriendo o a qué específico antes de sacar mi rifle. No, I'll answer in an academic bueno, setting. voy a La pregunta es de responder Ana en María un Guerra. entorno académico. The question is from Ana María Guerra. Sí, tienes el micrófono. What Palestinian attack? What ¿Qué attacks on the Palestinians are you ataques referring a to? los palestinos específicamente te estás refiriendo? Creo que necesitas una. Yo diría, no quiero intervenir, pero diría que no es I- ataque, es una defensa. Would say that I don't want to intervene, but I would say it's not attack, it's a defense. Well, at the beginning of this year, the Israeli government attacked several different parts of Palestine, and these attacks had repercussions and on Palestine, considering that Palestine has no army, and could be said that there is an armed group that wants to defend this Palestinian territory. But on all the attacks from Israel to Palestine, civil society is involved, and usually not that armed group. And in that, and my question in that sense is how does NATO allow that? José Muñoz, can you put video number 3? I think we need to see it again. José Muñoz, por favor, ¿puedes mostrar el video Yes, it número will be a good 3 answer. otra vez? Creo que lo necesitamos ver de nuevo. Las lucecitas. Va a servir como una buena respuesta. And then I will Y continue luego my answer. continuaré con la I will respuesta. start, and if the video begins, and I will hold my answer until it finishes. Voy a comenzar y bueno, cuando I el video don't know comience, what termino. attacks you were referring to. Realmente but, no sé a qué ataques the te violent, estabas the refiriendo, violent conflict with the pero el conflicto Palestinians, violento con it los is first of all very palestinos different from, es, there is the primero que todo, muy the region where the diferente. Palestinian Authority La is región en governing, donde la autoridad palestina Judea and Samaria, gobierna, que es and Judea there y is Samaria, Gaza, y where está Hamas is in Gaza, power donde Hamas independently since está en el poder 2005. independientemente desde With the Palestinian 2005. Authority, we have Con la autoridad we have palestina security cooperation, tenemos cooperación de seguridad intelligence and y operational de cooperation. inteligencia y We're operativa. working together to stop Estamos trabajando en terrorist attacks. conjunto para detener los ataques regard to the terroristas. Hamas, En relación This con is an ongoing Hamas, conflict. esto es un Sometimes conflicto they en fire, curso. A sometimes veces we ellos fire, disparan and it primero, a veces depends, nosotros who disparamos is, primero, y who is writing the narrative to say depende what de is quién started, está escribiendo la which were the narrativa first ones para to decir start. quién fue el que disparó primero. And I will go back to NATO after this. Y después de esto el volveremos número tres, a la por favor. OTAN. El El último. video Le número video 3, leen, por favor. El último. Otro uno. This is Palestinian rockets being shot from Gaza Estos son on Israel. cohetes palestinos que se disparan desde Gaza hacia Israel. So I Entonces, think creo NATO, que la OTAN the EU, y la Unión Europea and the US
y los Estados Unidos han visto la operación Guardian of the Walls, Guardián de las Murallas, y una vez han enviado a todo su personal de seguridad a ver los informes posteriores a la acción y ver el valor operativo de lo que se tenía que ofrecer, que es un lado de la historia, reconocen que es un problema en el cual Israel se está comportando de una forma muy occidental. El hecho de que el Consejo de Derechos Humanos, que es liderado por entidades no democráticas, esté tratando de buscar declaraciones contra Israel y enviarlos a tribunales internacionales en La Haya, vemos que los grandes actores están vetando estas declaraciones, pero creo que Marcus quiere decir algo también al respecto. Sí, justo le iba a pedir si la me palabra permiten, al doctor. ¿me están Ya que oyendo, abrió esta sesión, coronel? Can you hear me, Colonel? ¿Me están oyendo? Can you hear me? Sí. Sí, le estamos oyendo, doctor Peque. Sí. Yes, we can hear you, Dr. Sí, Becker. muchísimas gracias. Thanks, Ofra, for giving me the word. Gracias, sí, a mí me parece Ofra. que acá ahí es claro Yes, I que would think Gaza es una it's entidad clear that Gaza is an entity where there are 2 million Palestinians being held hostage of a terrorist organization that took power by force in 2007, driving away the legitimate Palestinian government of Palestine, which is the Palestinian Authority. It's not that they got there through elections, they took power by force. And they have 2 million Palestinians held hostage and using them as human shields. When from Gaza, Israel is attacked with rockets to kill civilians in Israel. These rockets are not located in military bases. They're not targeted at military bases. They go to places where civilian population, whether there's mosques or hospitals. So based on international law, we have the right to react, or Israel has the right to react to these attacks, where unfortunately civilians die. But it is Hamas's responsibility for these civilians' death, because they are the ones who put the civilians there, and they go to civilians' houses and attack Israel citizens. And so we're talking about a different entity than the Palestinian entity that governs Cisjordan, and where there is actual cooperation with Israel, and they persecute the same terrorists that Israel persecutes and Hamas. So we need to be clear about what is going on in Gaza, what is it that Israel is doing in respect of international law. Before launching every rocket, Israel verifies and warns civilians to the extent possible. But of course, in this type of asymmetrical wars, when the terrorists mimic with the civilian or conceal in the civilian population, these are the things that end up happening. Thank you, Dr. Peckle. Pero después de atacarte por mencionar los ataques, Israel te va a dar una respuesta directa. Creo que en la mesa hay un anuncio en la sitio web de la OTAN que el conflicto con los palestinos no ha sido resuelto y que el mundo no reconoce las visiones de Israel sobre el conflicto, pero debajo de la mesa quieren el conocimiento operativo que viene de esta situación. Esto es la respuesta con la política real. Sobre la mesa dicen una cosa, debajo de la mesa quieren esta experiencia militar y la aprecian. La última pregunta. Dice que usted Last question. You said that you have talked about military cooperation between Colombia and Israel, but what about cooperation in terms of research, technology, and education? Marcus is the expert on that. Marcus es el experto en eso. Mire, coronel, gracias, Ofra. Well, Colonel, it's a lot of things. General Ambassador in Colombia recently opened plants that synthesize water from air in La Guajira and other departments. These are not just inventions for show. These are actual inventions that help people live better. We're talking about technology cooperation in terms of agriculture also. It's very important in the agricultural development of Colombia. We're talking about the number of students. There's an association
of fellows that includes thousands of members who are people who have benefited from going to Israel and studying in the different fields of the country. There's also a film exchange there, and Israel film festival in Colombia, and there's literary exchanges, the book fair. There's always been a presence of both. So it's quite an intense exchange between Israel and Colombia, and beyond trade agreements or beyond military cooperation. I think we can talk about what this relationship includes beyond the military aspects. Quite an important appreciation, Dr. Pecco. Thank you very much for your participation. Thank you, Dr. Oprah, for your participation too. We will now have 10, maximum 15 minutes break, and what's coming is a panel as interesting as the one we just borne witness to. So please take 10 minutes to grab a coffee, go to the toilet, and I want to ask you to please use your cell phones because it doesn't look very cool from here, you looking down at the cell phone when the speakers are intervening. So please, you can put your cell phones down for a while.
señor. ¿No? Perfecto. Es el doctor Rubén Useche. ¿Quiere presentar? Bien, continuamos con nuestro panel de geopolítica, un tema apasionante, un tema disruptivo, un tema coyuntural. Vamos a iniciar. Esperamos que sigan así de activos, de interesados como lo hicieron en el primer segmento. Y quiero darle sin más el paso a mi coronel Fernando Barrero, nuestro moderador en el día de hoy. Por favor, mi coronel. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Rojas. Es un placer para mí estar con ustedes, doctores. Y me complace presentar en primer término al doctor Rubén Useche. Él es el director de la Academia Diplomática de Colombia, Augusto Ramírez Ocampo. Para los jóvenes que no saben quién fue Augusto Ramírez Ocampo, les digo que fue un gran alcalde de Bogotá y fue un excelente canciller de la República. El doctor Useche es magíster en Derecho y Diplomacia, con un certificado en Estudios Diplomáticos MALT y magíster en Relaciones Internacionales. Ambas maestrías obtenidas en The Fletcher School of Law and Diplomacy, ya les había pedido disculpas por mi inglés, fundadas por las universidades de Harvard y Tufts, pero hoy escritas solamente a Tufts University, ubicada en el área metropolitana de Boston, en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos. El doctor Useche es licenciado en Ciencias Jurídicas, abogado y doctor en Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Se ha desempeñado como abogado y consultor internacional, destacándose entre sus actividades en la dirección de la maestría académica de la Universidad de Boston College, ubicada en la misma área metropolitana de Boston. Su ponencia, doctor Useche, Relaciones Civiles y Militares, acelerante de la diplomacia colombiana. Le damos la cordial bienvenida a los asistentes a la aula máxima de la Universidad Militar y a quienes están conectados virtualmente. El auditorio es suyo, doctor Useche. Muchas gracias, coronel. ¿Me escuchan bien ahí? Muy buenos días a todos. Un saludo muy especial al general Luis Fernando Puentes, rector de la Universidad Militar Nueva Granada, así como a todos los generales, coroneles y demás miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia que nos acompañan el día de hoy. A todos sus estudiantes, un saludo muy especial. Igualmente, un saludo y agradecimiento al coronel Pedro Rojas y a todos los miembros del archipiélago del Diseño por esta gentil invitación para compartir con ustedes unas reflexiones sobre las relaciones civiles y militares como un acelerante de la diplomacia colombiana. Quiero empezar con una reflexión, y es que el 7 de octubre de 1821, mediante el primer decreto ejecutivo del nuevo gobierno de Colombia, se crearon la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Guerra y Marina, haciendo de estos ministerios dos pilares fundamentales del Estado colombiano. Estamos este año en el marco del bicentenario de nuestra creación y por ello los invito a que contextualicemos la importancia de estas dos funciones del Estado. La relación entre las Fuerzas Armadas y la política exterior están entonces establecidas desde el nacimiento del Estado, dándole tal vez fuerza a la afirmación de Clausewitz, que afirmaba que la guerra es la continuación de la política por otros medios. La historia internacional demuestra este lazo profundo entre violencia legítima y construcción estatal, empujado hasta su paroxismo por el sociólogo estadounidense Charles Tilly en su artículo polémico de 1985,
hacer la guerra y construir el Estado como crimen organizado. Tratamos desde nuestras responsabilidades diplomáticas evitar llegar a este último recurso que es la guerra. Sin embargo, es de reconocer que el manejo de la violencia legítima es una parte integrante de la construcción del Estado. La misma definición del Estado propuesto por el sociólogo alemán Max Weber se enfrenta sobre esta relación entre poder y violencia, cuando afirma que el monopolio de la violencia legítima es lo que caracteriza al Estado. En su prolongación, el otro gran sociólogo alemán, Norbert Elias, desarrolla este postulado al definir el Estado en función de su ley de los monopolios, identificando los 4 rasgos propios del Estado: el monopolio territorial, el monopolio de la fuerza legítima, el monopolio fiscal y el monopolio judicial. La violencia legítima siempre está presente en el análisis sociológico de la construcción del Estado y viene, por supuesto, ligado también a la noción, o más bien a la construcción de la figura del ciudadano. No fueron las tropas de los ejércitos libertadores quienes nos permitieron adquirir nuestra ciudadanía. No es la guerra contra la coalición austroprusiana la que permitió forjar el sentimiento nacional francés en defensa de esa patria recién creada y manejada por sus ciudadanos. La guerra y sus actores son de alguna manera parte del cemento que permitió a escala internacional la construcción de los Estados-naciones. De manera tal vez un poco caricatural, el británico Ernest Gellner afirmaba que es el nacionalismo que crea la nación. Fuerzas Armadas y política exterior son los pilares de la institucionalidad de Colombia. Quisiera acentuar en el marco de esta conferencia y alejándome de estas consideraciones teóricas iniciales sobre la articulación de nuestra política exterior junto con los representantes de nuestras Fuerzas Armadas a través de la diplomacia y en específico el papel de nuestros agregados militares en las misiones en el exterior. Quisiera romper esa imagen ampliamente difundida en el mundo de que el agregado militar es un vendedor de cañones alrededor del mundo y mostrar en este espacio que los 2 pilares creados en 1821 deben trabajar de la mano en la representación del Estado colombiano alrededor del mundo, obrando por la diplomacia y los valores comunes que nos animan. El papel del agregado militar, más allá de esas erróneas imágenes del vendedor de cañones, se debe centrar en los siguientes aspectos: cooperación, relaciones bilaterales, certificación, aprender y compartir experiencias, mejorar la imagen de Colombia en el mundo e inteligencia. Aprendizaje político del manejo de la fuerza, articulando el Ministerio de Defensa en la preocupación del poder blando o soft power que tiene el Estado. Representar el Estado en el exterior en su máxima expresión, como embajador o agregado militar, es precisamente el manejo de ese poder blando de la violencia legítima, todos cobijados bajo la cúpula del Servicio Exterior Nacional. En ese manejo de las relaciones civiles militares se mantiene hasta la actualidad un convenio interadministrativo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y la Escuela Superior de Guerra, en el marco dentro del cual funcionarios de la Cancillería colombiana pueden recibir capacitación en las DEGE y miembros de las Fuerzas Armadas en el rango de coronel pueden ser capacitados en los cursos CAMI para prestar sus servicios posteriormente como agregados militares. Durante mi corta presencia en Colombia, tras regresar el pasado mes de julio, tuve la oportunidad de dar apertura y cierre de manera presencial a los cursos CAMI del 2021, para lo cual elaboré unas palabras que salieron de lo más hondo de mi corazón, pues en el marco de los 2 actos, lo primero que hicimos fue cantar el himno nacional a viva voz.
Créanme que lágrimas de júbilo rodaron por mi rostro. Esto no lo hacía desde muchos años atrás. Y qué mejor que en la Escuela Superior de Guerra, rindiéndole homenaje a los soldados de mi patria, quienes dan todo, inclusive sus vidas, por protegernos a todos los colombianos. ¿Qué más heroica una vida puede ser que la de aquellos que dan la vida por los demás? Durante mi presencia en la Academia Colombiana, en la Academia Diplomática Colombiana, Augusto Ramírez Ocampo, tuve ocasión de investigar un poco y me encontré con el hecho de que la casa en donde se encuentra nuestra sede tuvo varios usos con anterioridad. Inclusive el general José María Córdoba la compró para vivir allí. Y aunque no pudo hacerlo, sé que su espíritu vive allí, pues la conexión entre el mundo militar y el diplomático fue sellada desde 1821 y debe seguir por 200 años más. Por eso, quiero decirles que la Academia Diplomática también es su casa. La cooperación académica entre las dos escuelas y los dos ministerios debe ir de la mano. Y ahora también con la Universidad Militar Nueva Granada, con quienes estamos iniciando una nueva cooperación que ojalá permanezca por muchos años más. No es coincidencia que la actual vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, también haya sido ministra de Defensa. Y tampoco es coincidencia que las puertas de estas aulas se nos hayan abierto para compartir con ustedes unas breves reflexiones sobre las relaciones civiles militares como acelerante de la diplomacia colombiana, y para que juntos exploremos otros caminos de cooperación estatal. Hablo de la importancia de estas relaciones como acelerante porque no podemos seguir sumidos cada uno como islas aparte, sino muy por el contrario, cada vez más unidos que nunca. La misión del Estado colombiano de velar por la seguridad y el bienestar de todos los colombianos demanda una acción interinstitucional para que, como en el caso de los CAMI, ahondemos más allá en la cooperación entre los miembros de las Fuerzas Armadas y los diplomáticos, para que juntos defendamos a Colombia de cualquier enemigo que pretenda desestabilizar nuestra nación. El alma del general Córdoba vive en los rincones de la Academia Diplomática, y de la misma manera espero que el alma de nuestro primer canciller, Pedro Gual, viva en los rincones de las DEGE y de esta Universidad Militar Nueva Granada, pues aquellos que nos precedieron nos miran desde el cielo con detenimiento, esperando que no destruyamos su legado. En el mundo diplomático se nos invita a hablar con todo el mundo, a tender puentes, pero también a enviar un mensaje firme y fuerte cuando esto es necesario. El ilustre exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, dijo muy enfáticamente: si la guerra es el fracaso de la diplomacia, entonces la diplomacia bilateral y multilateral es nuestra primera línea de defensa. Hoy por hoy debemos retomar esas palabras y juntos construir un servicio exterior de Colombia articulado, en donde no existan rencillas ni temores entre miembros de un mismo bando. Debemos sentirnos hoy más colombianos que nunca, y ello implica cohesión y mayor comunicación. Hace unos pocos días se nos fue de este mundo uno de los líderes mundiales que ocupó altos mandos en los dos mundos, el militar y el diplomático. Me refiero al general Colin Powell de los Estados Unidos, quien también fue secretario de Estado, es decir, canciller. Tuve la fortuna de tener como decano en Fletcher al almirante James Stavridis, quien fue comandante supremo de la OTAN y el primer almirante en serlo. Stavridis escribió recientemente
acerca de 2 horas que compartió con Powell antes de aceptar su designación en la OTAN. Las palabras del general Powell a Stavridis fueron las siguientes: recuerda quién eres, Stavridis. Tú no has sido enviado allá para que seas el Carlomagno del siglo XXI. Mira con optimismo, pero sobre todo con humildad. Habla con todo el mundo y conoce la historia de los demás, dejándolo con 4 guías para su éxito: humildad, conectividad, empatía y optimismo. ¿En dónde más podremos encontrar esas cualidades si no es en el soldado de Colombia? Ese soldado profesional que no debe olvidar jamás de dónde viene, para que cuando sea enviado a ocupar altos cargos y misiones en Colombia y el mundo, mantenga estas 4 guías que el general Powell le dijo al almirante Stavridis. Como un soldado más de Colombia, pero sirviendo desde la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo, es para mí un honor y un orgullo estar acá en la Universidad Militar Nueva Granada, compartiendo con ustedes estas reflexiones, seguro de que ambas fuerzas siempre actuaremos de manera mancomunada para la defensa de Colombia, de nuestros hijos y de las nuevas generaciones. Muchas gracias. Gracias, doctor U.M.N.G. Ya llegará el tiempo para las preguntas. Quiero darle la bienvenida al senador Edgar Palacio. I want to welcome Mr. Edgar Palacio, and before your intervention, I want to introduce Mr. Henry Cancelado Franco. He's a politologist from the National University of Colombia with a master's in analysis of political, economic problems and contemporary international relations from Externado University in Colombia and the Higher Institute of Studies for Latin America in Paris. He has honoris causa degree on intelligence and counterintelligence from the National Army of Colombia. He was director of the Intelligence School at the National Directorate of Intelligence. He has a PhD in political science from the University of Los Andes. He was dean of the Humanitarian School. He's a graduate. I'm sorry, he's clearly not reading. Can be understood. ¿Es esta? No. Ah, sí, Después de la confusión. So after this confusion of pages I've had, I apologize, but I am pleased to introduce Mr. Edgar Palacio Misari, currently a senator, member of the Third Economic Commission and the Human Rights Commission of the Senate of the Republic, of which he was president. He also chaired and founded the Commission on Childhood and the Political Allies of the State of Israel. He's a university professor in philosophy, theology, political science, and international relations for over 20 years in different universities in the country. Honorable Senator Palacios is a theologist from the Theological Seminar in Colombia, and he has an honoris causa PhD. You have the floor. We are in this conference in person and online. Bien, gracias. Buen día para todos. Good morning, ladies and gentlemen. I apologize. Llegué pues un poquito atrasado. Because I'm a little bit late. Que estamos acá. But while we're here, agradezco ante todo pues la I want to invitación thank para compartir for the esta invitation reflexión to share en este espacio this reflection fundamental in such de las a relaciones entre fundamental Israel y Colombia. space for the relations between Israel and Colombia. Cualquier análisis que se vaya a hacer Any analysis de la relación we entre may el want Estado de to Israel y do of the Colombia relations between the Israel and implica, Colombia states implies diríamos, un análisis conceptual sobre la a naturaleza del Estado conceptual analysis institución. on the nature of the Entonces voy state a iniciar as an haciendo institution. unas, So I will start o sosteniendo unas premisas epistemológicas with some sobre la epistemological naturaleza del Estado para premises luego on poder
abordar la nature of relación the entre el state Estado de Israel to then y el address Estado the de Colombia. relationship between the state of Israel and the Por state eso of Colombia. titulé la That is reflexión why sobre this reflection is la entitled relación entre el Estado de Israel y Colombia como Relations el Estado llegó between Israel and para Colombia, quedarse. and its state Bien. is here Primero, to todos los stay. estados se First, fundamentan en el all despojo de la tierra por la states fuerza. are founded Este nace de la from guerra y the para hacer la guerra. dispossession of land Es by decir, el force. Estado nace And the en state la paz de is Westfalia en born from war 1648 and for cuando adquiere el warfare. monopolio legítimo From the de la Westphalia fuerza. peace in Es decir, a 1648, when partir de it allí acquires ya legitimate la monopoly of la force. guerra no la hacen I las mean, tribus, los clanes, las Since familias, que then, era warfare anterior a is la not paz de done by the Westfalia en tribes and 1648. clans and Se families that was centraliza before el poder 1648, but coercitivo, nace el the Estado como coercion, power of Hay coercion una is born naturaleza through the dual del state. Estado. There's a Es dual tanto nature of coerción the state. como It is consenso. both A partir de coercion allí, and quiero consensus. hacer ese análisis precisamente So, sobre la relación entre estos dos based on estados. that, I want to Entonces, analyze the relationship between these en la two paz de states. So, Westfalia en with the 1648 es un Westphalia estado que peace, puso fin a una guerra that de was 30 a años. treaty that put an end to a Anteriormente, 30-year-long había una variedad de war. entes que hacían la guerra, la familia, las Before tribus, there las were religiones, different entities las that ciudades, los monarcas. waged wars, El cities, Estado monarchs, lo concibo and como un the axioma, un state dogma. I No necesita understand as an justificación. axiom, as a dogma. It La needs no seguridad nacional justification. es razón de Estado. National security is the Aquí hay reason que mirar of the entonces state. cómo se entiende el Here Estado we need to para poder see how the entender los state enemigos del is Estado. understood so that we Inmediatamente, si can el Estado understand surge en the el siglo enemies XVII, of the state. So se if fortalece the el state 18 y is 19, born in the surgen los 17th Estados-nación en century Europa, and strengthened in se 18th and va 19th centuries y aclaro, as el the Estado es European una state, invención occidental. and I clarify, a state Nace en is Occidente, pero tiene unas a raíces Western invention. It's orientales born del in the cercano West, but it has oriente, an en el Eastern caso de la roots cultura from the close judeocristiana que East. genera desde In the case Palestina, of genera, Judeo-Christian culture, that diríamos, from las creencias Palestine judeocristianas. Por eso cuando uno habla de gives Occidente, rise to what habla we de un talk Occidente as the judeocristiano. Y Judeo-Christian cuando hablamos de globalización, tradition. And when we estamos talk about hablando de globalizar globalization, los we are talking valores, about principios, globalizing the values, diríamos, la principles, cosmovisión, and the como le cosmic llaman los vision, alemanes, el or Weltanschauung, esa cosmovisión, exportarla the a view todo el of planeta. the universe Entonces, and or the world, and to de sort of allí que de export alguna it to manera other el places in the profesor planet. So en su libro, Professor pues, Huntington in his habla de book eso cuando talks about this habla del choque de las civilizaciones, when talking about la the gran clash confrontación of final que va a civilizations, haber this major entre esas dos final cosmovisiones, confrontation Occidente that we will be seeing contra Oriente o in Oriente this contra West against the Occidente. East or East against Igualmente, the el profesor West. Fukuyama en su momento, Professor profesor de la Fukuyama Universidad de Harvard, en su libro El fin de la from historia, Harvard también University sostiene otra in his tesis book que The End of podemos History considerar also el fin de la upholds a historia. thesis, the fact that we should Y consider el the end hombre, of history el último hombre. and Entonces, the last el fin de la man. historia es que la The confrontación end of después de la Guerra history is Fría, that the confrontation after the Cold derrumbamiento del muro de War, Berlín, after the tearing down of the inicia Berlin la Guerra Wall, Fría, perdón, después de del derrumbamiento so after del muro de Berlín, the y el fall of ca- the y Berlin ¿cómo diríamos? Wall and El decaimiento de la influencia de la ex URSS soviética decay of the en los influence of países the satélites former fue disminuyendo USSR hasta que in the countries was being reduced as el eurocomunismo, to the Europa point del where Este. Entonces, Eurocommunism allí in vemos Eastern surge Europe un vacío, crumbled y en down. ese vacío We el see that a profesor Fukuyama vacuum plantea appears, que es and el in fin this de la historia, vacuum, una idea Fukuyama hegeliana, says de un that it's principio, the end of history, a y hay unos Hegelian ganadores y hay unos idea vencidos. Entonces, that there are some de esa winners and there are some perspectiva, losers. también estoy abordando But el from that análisis de esta perspective, I'm relación, also donde sí addressing considero the analysis of the que la situation, where I do democracia consider occidental that Western finalmente democracy termina imponiéndose de alguna manera ends up en el mundo. imposing Pero itself también hay que mirar entonces de in qué the se trata la world. geopolítica So we para need hacer to un see abordaje what is de ese geopolitics análisis. about Rápidamente, pues hice una in order to síntesis. address this analysis. I very quickly Solo una nación, decía synthesized Karl just Haushofer en one 1934, nation, as Karl en su Hoffer said in libro, 1934 in his book, perdón, en el instituto. or ¿Podemos seguir sorry, allí at la- the institute. Sí, siguiente, ok, yo le ayudo. Siguiente, por favor. Next slide, please. Ahí, gracias. Decía el profesor Karl Haushofer en 1934, Professor Karl quien fue general alemán y director del Haushofer Instituto de Estudios in 1934, who was a Geopolíticos German general and decía, director of the "Solo una Institute of nación Geopolitical cuyo Studies at the espacio Munich esté acorde University con sus said, necesidades, only a nation whose tanto space materiales is como in agreement with espirituales, its puede needs, tener both esperanza de material alcanzar and alguna vez spiritual, una can verdadera ever grandeza". have hope Siguiente, por of favor. reaching true greatness. Next, please.
Es la It is ciencia, science, un resumen, es la summary. ciencia, la It is geopolítica, science que concibe el Estado como of un organismo geopolitics that geográfico conceives state o as como a un fenómeno geographical en el organism espacio. or as a Entiende al phenomenon Estado in como un space. organismo It vivo que se understands expresa en el state territorio, as a living el pueblo, su organism that economía, is la expressed in the sociedad y territory, el gobierno. the people, Además, its economy, estudia las society, and government. It relaciones also que studies existen entre la relations tierra y las between instituciones the políticas. land and political institutions. Aquí se puede. Listo, gracias. Luego, el profesor Rudolf Helen, Then politólogo y Professor político Rudolf sueco, Kellen, aparece Swedish por primera vez, politician con and él aparece por primera vez en politologist, su obra El Estado como we forma de see vida. Y definió la the geopolítica state de la as a way siguiente of manera. life in his Es la work. influencia de los And he factores defined geográficos geopolitics as en the la más influence of amplia geographical acepción factors o in the significado broadest de la sense palabra, or meaning of the en el word, desarrollo de la in vida the de los development pueblos of the y life of estados. peoples and Entonces states. aquí hay una relación So here we have a como una ecuación, una función, sort of la equation, política en función de la function, geografía, donde la política es politics la in function variable of geography, dependiente y la geografía es la where variable politics is the independiente. dependent variable and geography is the Entonces, independent variable. la política está So definida en politics is función de los factores defined geográficos del Estado y la in influencia del based medio on the sobre la acción geographical política. factors of the state and the influence of the medium Esto on es political action. importante This is important porque para hablar de esta because relación in entre order to talk about Israel this y Colombia, estos relationship dos or estados, relation between podríamos Israel hacerlo de and dos Colombia, we could formas. Un do abordaje it desde el in two Estado, ways. One concibiéndolo como approach la from the creación state, de la ley, es decir, la visión conceiving it jurista as the desde el punto de creation vista of the law, that del is derecho, the sort of donde legal la Constitución Jurídica del vision Estado implica que la Constitución es la norma fundante del Estado. that implies that Esa the es una Constitution visión, pero is queda muy the corto essential ese standard enfoque o ese análisis. for the state. Hay un This reduccionismo. falls short. Me gusta más There's la a reductionism segunda, there. I forma de ver el like the Estado, second que es way of ante looking at the todo state poder, better, la visión del which poder. is mainly Y la ley power, debe the estar vision of subordinada power, al and the mismo. law must be subordinated Sin to it. duda, el derecho es la Undoubtedly, gramática del poder. Law Por esto is mismo the nuestra grammar Constitución of se denomina power. Constitución política That is why y no our una constitution is Constitución called jurídica. Lo jurídico political deriva de lo constitution and not político. Eso legal es importante, or por juridical ejemplo, para constitution. entender por qué el Estado de Israel The judicial or the y el Estado juridical comes colombiano, from the political. That son is autónomos, essential to pero understand why the además, state of ¿por Israel qué and the tiene Colombian derecho el state are Estado de Israel autonomous, a ser un but also Estado why judío? Que esa fue una the ley state of polémica Israel en su has a momento right to be para a hablar de su Jewish soberanía, state, su which was then autodeterminación, y que se up puede mirar for desde la perspectiva como controversy. But xenófoba o it could discriminatoria. Hay be un seen fuerte from debate a en la democracia xenophobe or discriminatory en el Medio Oriente, perspective. la única democracia There's a vibrante big que es discussion Israel. there, but the only vibrant Y democracy there entonces is Israel. es importante And entenderlo so it's important to que understand that el Estado-nación surge precisamente the de la nation identidad del state pueblo. comes Cultura, precisely from the creencias, identity valores, of a people, culture, tradiciones, beliefs, religión, y todo values, eso traditions, influyó en la religion, creación del Estado and de all Israel. that No todos los influenced pueblos the como creation of los pueblos han the logrado tener un Estado. state of Es Israel. importante mirar la Not all the naturaleza people, del such as Estado y the el Kurdish, contexto have en que managed se- en to que se forma. achieve a Lo state of jurídico their deriva de own. lo político y esto a su So vez del poder. the juridical La or ciencia legal política comes from the es la political. ciencia The del political poder. science is then the Sujeto de estudio del science of poder. power. Its El derecho lo subject mira desde la study is perspectiva power. jurídica, Law looks at pero it from la a legal geopolítica, perspective, but mira geopolitics al looks Estado at como the state un ser as viviente a que se living desarrolla, being que crece, that que se expande. develops, Vimos, that grows, that eh, expands. esa tesis la vimos en las This thesis invasiones was nazi, seen in the Nazi tratando de invasions, justificarlo con la and necesidad del trying to espacio justify vital. this Y with the allí need comenzamos for a ver el a Estado en acción. vital Entonces, space. eso es importante porque las fronteras And de that's los important países, because como the el caso de borders Israel, of los conflictos countries, que hay as in the definiendo case sus of Israel, fronteras con Gaza, con Siria, the border etcétera. defining Entonces, conflicts uno with tiene que Gaza, mirar, with Syria, perdón, con with Egipto, Egypt, con todos los que le rodean. and all Hay un surrounding conflicto porque actors. There algunos is a reclaman también su conflict there territorio. because some La are tierra, por eso inicié con la claiming tesis de their que own la tierra, territory todo also. Estado That is se why I funda en el started with despojo the de la thesis tierra. that No es un all asunto states particular are del Estado de based on the Israel. dispossession of Colombia land. It is también, not la an colonia issue se particularly despojaron for a los Israel. In campesinos, Colombia too, a los during the indígenas de la colonial tierra. times, Y hoy, hasta el farmers día de and hoy, eso es indigenous un peoples were problema y es el dispossessed of their núcleo land, del and conflicto y es el núcleo de los until acuerdos de La Habana, es today el it primer punto. remains a ¿De point quién for es la the tierra en Havana Peace Colombia? Accords. Pero To entonces whom aquí does hay the unos land in elementos Colombia belong comunes to? So there are tanto some para el Estado common de Israel como para el elements Estado colombiano. both for the state of El Israel tema de and la for the tierra colonial no es
issue of land. It is not
specific to Israel, this problem. So a man can lead a satisfactorily decent life with no family, with no place of residence or religion, but that man is nothing without the state. That is why it is important to preserve the state as an institution. And I entitled this, "The state is here to stay." If you have no state, you lack guarantees and you lack rights. You have no certainty on land outside the framework of an organized state. There's a book on the medieval origins of the modern state. This is also fundamental because it allows us to understand that how could it possibly be solved for the Colombian state, but also for the state of Israel, the Jewish problem? It would be worked out with a state. The Kurdish are a nation, but they are scattered across several states. But they have no autonomy. They just have their identity as a people, their traditions, but they have no state. So without a state, human existence is not possible in the civilized modern human world. These are some other topics. This is the nature of the state. Antonio Gramsci, philosopher, politician, and sociologist, understood the other facet of the state as consensus. This is an Italian communist that understood the power of the ruling class is not maintained only through force, through coercion, but there's a law, economy, the productive apparatus, the means of production, and of course, political power. So the political class plus the legal setting, that would be the ideological superstructure as said in the Marxist theory to remain in power. So Gramsci said that we could not understand the state simply as coercion with the prisons and for those who dissented in society, but there was also an influence or consensus stemming from educational control, religion, and the media. Understanding a culture is the main battlefield of political struggle. This takes us to the concept of nation, which is an account created in the last century to respond to who we are, being a political discourse that makes it a political movement. And the state represents the nation. This happened with Israel, this has happened with Colombia, and this has not happened with the Kurdish. The concept of state terrorism. Israel has been accused of state terrorism. Colombian state has also been accused of being a terrorist, of killing civilians, of training our armed forces and the military, killing, or with the doctrine of the internal enemy, that they are said to have orders of attacking civilians, defenseless civilians. So there is no state terrorism as a crime. I mean, there needs be a law first for there to be a crime. So state terrorism is not a crime because the most sovereign in the geopolitical world is the state. Y muy pocas o ninguna de ellas son jurídicas. Very of these perspectives are legal in nature. There's no criminal law that includes a typified conduct that blames a state. And if this conduct is not typified, then the crime of terrorism of state doesn't exist. The state, by consensus, has the legitimate monopoly of the use of force. What is common between the two states, Israel and Colombia, that both de quinta y cuarta generación. Suffering a third, fourth generation war. Hoy es el nuevo blanco de los tipos Society. de guerra. Es decir, de la paz de Westfalia, after el Estado the se enfrentaba Westphalia a otro peace, Estado con un the state ejército was uniformado en un facing campo de batalla. another state in battlefield. But today, our armed forces in both scenarios, Israel and Colombia, are not facing another army, uniformed army on the battlefield, because the war against the state, both Israel and Colombia as states, its threats are not necessarily located in weapons and the use of violence, but as the Marxists said, the state has the monopoly of violence, but we respond with violence too. That is why there are armed groups and there are terrorist groups that are armed
and use drug traffic as the means of sustenance. And there are two common elements between the Colombian state and the state of Israel, and the fact that today the Middle East conflict is close to us. It's in Latin America, in Venezuela, Hezbollah or Hamas cells that use Colombian drug traffic schemes to fund terrorist groups and express political ideas and disagreement with the existence of and birth of the State of Israel. So there's a hemispheric security setting where the Israel and Colombian states have the drug traffic as a source of destabilization for both states. So we have a threat that is beyond Colombia, such as international drug trafficking. So the Colombian state is currently under ideological and geopolitical attack of a hybrid fourth and fifth generation war guided by a Marxist anarchist theory that views the capitalist state as its enemy, has the mission to destroy. In the fourth generation war is that in which the state has lost monopoly of a war, and it was transferred to society. So it's not a war between armies in a battlefield, but now there is political war, legal war, economic, social, and cultural war, and diplomatic war. So one of the professors was just sharing the importance of diplomacy. So, well, we try to avoid armed conflicts through diplomacy. That's fundamental, but it's also used as a mechanism if the dialogue and consensus or political agreements don't operate. Then we can try to find some economic pressures, such as China does with the information on indebtedness, to submit countries, not by invading states as such, but in fact obtaining a percentage of economy through loans that end up being unpayable, and China ends up dominating a state through business, such as in the case of Colombia, 6 to 7% of foreign investment in Colombia is Chinese, and in the case of the Bogota metro, and so you start seeing more Chinese people around. So it would seem to be something very business-like, very economical, but it's truly a fourth generation war, an economic war that includes strategic minerals, that includes uranium and rare lands and other elements important for technology development in Colombia that we have in the Amazon region. So we start seeing how both Israel and Colombia need to have a closer relationship in terms of science and technology, because the greatest capital of Israel is its people, its innovation, is the human resource. It has no economic resources, no land resources, or that are natural resources. It has water is scarce, but its weakness has become its strength. They've been able to live, they've been able to overcome as a state that despite all the opposition worldwide. And, however, knowledge has helped them position themselves in military issues, aerospatial issues, and so forth. But we are complementary economies. We have just signed an agreement, and a free trade agreement with Colombia and Israel, and this free trade agreement allows for strengthening of the relations between two states that have common threats, drug traffic, terrorists, and the experience of one can and should experience the other. So, I don't know if those someone asked before if the anti-missile scope can be used for, yeah, of course, or drones, or neighbors. In case of Venezuela, that's a potential threat against us due to the Russians and so on, to export that revolution to Colombia, destabilizing the Colombian state. And if we have enough batteries, anti-air batteries or missiles, so therefore the national budget for the next government will need to start thinking in the national security, how we're gonna do, and that's for us, key Israel, because they have all the expertise in terms of Air Force. They have been working also with the Colombia. We have some of their aircraft, so we can create our own aerospace industry for national security matters in terms of technology, trying to keep a launching base. Israel has their own launching base, so we can learn from Israel and to do the transfer of technology. We are already
trading coffee, pero también podemos but also recibir we can receive invitar a and invite empresarios different israelíes a venir a Colombia entrepreneurs to come para to invertir Colombia y to tener, invest here unas and to alianzas have some público-privadas también public-private en temas del Estado, partnerships in de terms contratación of del Estado. the Entonces, ese with the TLC es muy state. So amplio, that is a de broad última free generación y trade nos permite agreement of last fortalecer esos generation lazos. that Es will un help primer, us to de hecho, strengthen es un these primer paso. El bonds. presidente And Duque that's the viaja first pronto step. para President abrir la Duque is oficina going to go there to open the de comercial, diríamos, trade office, commercial para office, concretar este TLC. Pero ese es un primer paso. concrete En mi this opinión, agreement. también hay que fortalecer And la we relación also need to política, tomando strengthen the decisiones políticas political como Estado relation, colombiano making para political fortalecer la decisions relación in con the el Estado de Colombian state to Israel. strengthen our relationships with Pues Israel. somos los principales And we aliados are en the América main Latina. partners in Latin Realmente. America, I think, really. Ahí tenemos And also muchas we cosas en have común. many common things. El tema de And reconocer a in Jerusalén terms como of la recognizing capital. Jerusalem as the capital, Aquí está bien, sí, gracias. Bueno, gracias. Entonces, el tomar la posición So, política the a nivel political position internacional at the de que Jerusalén es la international level that capital Jerusalem is the histórica capital, probada historical, arqueológicamente, no es archaeological un relato proven. The capital ideológico is not ni an político, ideology es un or hecho something histórico. of politics. It's a historical 1200 fact. años antes de nuestra era 1200 lo fue cuando estuvo el Reino Unido, before our age, o when the la United unificación del reino, Kingdom los was dos there, reinos, no when estaba two Judá separada kingdoms de were Israel como tal. unified Bajo el rey David under había King un estado David. There was a soberano. state, Entonces, sovereign no es state que Israel back tome then. esa, Not that diríamos, Israel is now robándole tierra, stealing estamos hablando land de la from. historia, No, para that's poder entender el history. So we presente, need to necesitamos conocer el understand the pasado. present, and Cuando for en el that siglo we need to VII understand aparece el Islam, the past. ya When es muy Islam tarde. Incluso el appears, cristianismo es una it's secta. too late. Christianism Teológicamente is hablando, a es una secta, sect. secta no en el sentido despectivo, sino Not secta como un sector pequeño, with con unas disrespect. No, diferencias it's teológicas with sobre quién era different el Mesías. theological Entonces, desde el punto de difference vista of what teológico e was the histórico, Messiah. So el judaísmo historically, es Judaism la matriz is original, no original solamente en su posesión matrix, de la not tierra, just in sino with también en regards to temas the land ideológicos. De allí position, also derivaron in las ideas de la ideological justicia, la igualdad, la thing, libertad, la solidaridad, justice, como equality, valores fundantes de la solidarity cultura were occidental created judeocristiana, as de las the cuales base se for nutrió the el Jewish nacimiento del Estado-nación. Entonces, esa identidad origins. la heredamos de allá. Por eso el We Islam, have that in digamos, radical, here from Hamas, there, Hezbollah, and we have sobre todo, the radical like y también Hamas, Al-Qaeda, Hezbollah, Al-Qaeda. ellos They entienden a Israel como el pequeño understand Satán Israel as y small luego a Satan Estados Unidos como el gran and Satán. United States Cuando as te the ponen big ese mote, Satan. And when you esa, have that esa etiqueta, te están label, diciendo que eres el enemigo. you're saying that Entonces, they're saying that y el you're enemigo, the enemy. el Occidente es And enemigo the de estos grupos Western is the terroristas enemy que of all these desestabilizan a terrorist ambos groups estados, that are porque hoy hacen presencia en la Guajira y en destabilizing algunas both states. They regiones are del also país. present in Así Guajira que and in tenemos other enemigos regions of comunes this contra country. So nuestros we have estados, common enemies tenemos against our states factores comunes and en la common lucha contra el factors terrorismo, fighting pero también against tenemos terrorism, and also we have potencialidad de the desarrollo para potential of compartir tanto en Oriente como development and to Occidente, share, porque somos economías complementarias. because we are Las tecnologías que ha complementary desarrollado technologies, that Israel. technologies La guerra de developed quinta by generación Israel. es Fifth una guerra sin generation límites war en la is que no without interesa ganar o limits. perder, No sino matter if you win or demoler la lose, fuerza you need to intelectual del demolish enemigo, the obligándolo a intellectual someterse por cualquier force medio, of the enemy, forcing them doblegándolo to sin el uso de la fuerza o de las armas. to Es una surrender. manipulación And it's a directa de la mente, direct los fake news, manipulation medios de of the comunicación, mind, para fake generar un news, the discurso media, contrahegemónico de lo que llamaba Gramsci, el discurso anti-hegemonic hegemónico del speech, the capitalismo, hegemonic que lo maneja a través speech de la of educación y the los medios. capitalism Entonces, through hoy tenemos education una guerra and the media. y así Now, lo hacen this los is medios the other cuando hay war, and that's información what sobre the Israel en medias are Colombia. doing when there is any information about No Israel cuentan, por here in ejemplo, Colombia. They're not telling the whole que story. dicen que They're Israel es just un saying estado that terrorista que Israel is a bombardeó un terrorist barco state que that venía con ayuda bombed a humanitaria para los vessel with palestinos, pero humanitarian resulta que aid no for cuenta the que iban las armas. Palestinians, but no one tells that there Y were claro, cuando weapons someten a inside the niños, como nos vessel. pasa So en when they are Colombia, sale un exposed soldado nuestro y soldier and se they enfrenta are con un menor de edad, with an ¿le underage, disparo o no le disparo? Entra en shall una I crisis psicológica. shoot Claro que or este menor not? de edad That's es a una víctima. psychological Pero quien es war. responsable And por she's llevarlo and that allí fue quien lo who reclutó was en el responsible derecho to recruit internacional humanitario. him in the Entonces terminan humanitarian nuestros rights. So our soldados soldiers presos por violadores end de up derechos in humanos jail, cuando no pueden actuar porque ellos están human uniformados law y tienen a un chico abusers, campesino and they have a reclutado, small víctima, por peasant supuesto. Un victim amigo que fue contra la guerrilla recruited, me contó a el impacto friend psicológico who que was tuvo.
against the pero el gorilla. chico He es told me víctima, about le the descargó el fusil psychological al compañero impact, but he y lo mató. was Entonces, ¿qué hace carrying the uno fusil. ante una guerra de What ese can we tipo do que in está this type trasladada a la of sociedad war? civil, a personas indefensas que son reclutados, esclavizados, ideologizados They have y been manipulados? ideologized, Entonces, aquí hay unos manipulated, factores igual and parecidos turn en us el mundo slaves. So político
con lo que hacen o lo que intentan hacer con el Estado de Israel de legitimarlo a través de medios de comunicación. Entonces hay que fortalecer también el tema de noticias de los medios de comunicación en Colombia. En mi caso, cuando como senador presenté la proposición para crear la Comisión de Aliados Políticos del Estado de Israel, se pesaron mucho las palabras, que era eso de aliados políticos, ¿por qué no poner como algo más suave? ¿Por qué tanto lío? ¿Cuál es el problema? ¿Aliados políticos? Colombia tiene aliados políticos, Israel es un aliado político, no solamente económico, sino político. Entonces hay que tomar, con los amigos políticos, uno tiene que tomar posturas, uno tiene que saber quién es el enemigo en la guerra, para no desorientarse. Si no sabemos quién es el enemigo y cómo nos está atacando, no vamos a poder sobrevivir como estados. Entonces el tema de la tecnología es fundamental, el tema de seguridad, el tema del desarrollo agrícola, hacer transferencias con el TLC que tenemos, fortalecer esas relaciones de la sociedad civil, temas culturales también importantes. Espero que Colombia también tome en su diplomacia una postura, digamos, coherente con esa relación con el Estado de Israel y declarar que y reconocer y trasladar la embajada a Jerusalén. Yo creo que eso es fundamental. Bien, este es como el contexto, habría mucho más que decir, pero pues no sería prudente porque ya el tiempo I'm running out of time. Yes, sir. And we have questions already. Senator, thank you for your participation. Apologize to presented partially your resume. And he has published 2 papers in indexed magazines and many bills presented by you. And one is the fundamental human right. Pero será otro tema de otra mesa redonda. Por ahora entonces tiene usted la palabra, doctor Cancelado, y ya miraremos porque ya tengo preguntas para todos ustedes, para el doctor Useche y para el senador y para el doctor Cancelado. Perdón, es que el profesor Cancelado fue mi profesor en el Sidenal. Cancelado was my professor at Sidenal, Integrated Defense Course. Muy brillante el profesor. He was my professor. Very brilliant, bueno, que lo diga el profesor. Okay. Buenos días, ahí se me escucha bien, sí. Ya. Bueno, pues nada, muchas gracias a la universidad. Pedro Rojas University Colonel Pedro Rojas. It's a pleasure to be here in this. I consider my house because I've been here for many years and also share. I'm pleased to share this panel with 2 important people from our public life of our country. Now I'm going to present how we can get into the military diplomacy with a strategic view of the countries, and as Dr. Edgar said, we have a lot to say. But in general, why don't we see where are we in this military diplomacy in those countries of interest in this event? I had the freedom to write down this subtitle, and its military diplomacy will be as a tool for the cooperation and multilateral security. I think that through all the world history, Japan Empire surrender with Arthur MacArthur here, closing in la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué he tomado esta foto inicial como referencia? Para empezar partiendo de algo que es claro, y es que el tema, y ya lo han señalado quienes me antecedieron, el tema militar y el tema diplomático no son temas separados. Es más, me atrevería a decir un poco coloquialmente que es un dilema tipo huevo gallina. ¿Qué va primero? ¿Cierto? ¿Qué va primero? ¿Lo militar o lo diplomático? Por supuesto, con la profesionalización y con la evolución y el desarrollo propio con los estados y los estados-nación occidentales, pues obviamente cada una toma caminos divergentes en su práctica cotidiana, y eso hace que entonces
Y eso hace que precisamente lo diplomático y lo militar pues vayan tomando como unas aristas, unas líneas que parecen ser asintóticas, pero que se van juntando constantemente, que siempre se van juntando a lo largo de la historia. Y lo podemos ver desde la misma antigüedad, ¿cierto? ¿Quiénes eran los grandes diplomáticos, cónsules? Eran generales. La Edad Media, ¿quiénes firman las victorias, las derrotas, como en esta foto? Generales, líderes militares, ¿cierto? Caballeros, ¿sí? Entonces hay una relación muy cercana entre ambas funciones. Lo que pasa es que, vuelvo y digo, dentro del concepto positivo de la burocracia tipo Weber, ¿cierto? Entonces hay que desarrollar aspectos burocráticos diferenciados por la complejidad que implica, primero, las relaciones internacionales contemporáneas. Estoy seguro que era mucho más sencillo en su actuación ser emperador del Imperio Romano que ser presidente de un país en el siglo XX. Decían que incluso Marco Antonio se tomaba todas las tardes libres para ir a los baños y tomar grandes cenas con sus amigos. Era muy simple. Ojo, no estoy diciendo que eso no significa que no haya poder, un imperio totalmente poderoso, ¿sí? Ser presidente hoy en día es mucho más complejo, las relaciones internacionales son más complejas, el sistema internacional es más complejo, ¿cierto? La complejidad acompaña el espacio político, el espacio militar y el espacio diplomático. En ese sentido, entonces, retomamos como concepto, no como práctica, porque ya pues queda claro que la práctica pues, no se ha separado a lo largo de la historia, pero regresa otra vez un poco esta idea de la diplomacia militar. La diplomacia militar se puede definir como un conjunto de actividades realizadas, principalmente por los representantes de las instituciones de defensa, cualquiera que ésta sea, en el estado que sea, departamentos de Estado, Ministerio de Defensa, cualquier cartera de este estilo, así como otras instituciones estatales o departamentos de defensa, con el objetivo de perseguir los intereses de política exterior del Estado en el campo de la política de seguridad y defensa, y cuyas acciones se basan en el uso de negociaciones y otros instrumentos diplomáticos. Esto lo va a decir el profesor Eric Pashkinka, profesor eslovaco, que ha trabajado pues, mucho este tema, ¿no? Lo que pasa es que en el siglo XX y en el siglo XXI pues han aparecido instituciones que parecen marcar un espacio de diplomacia paralela frente a lo que consideraríamos una diplomacia pública propia de cancillerías y ministerios de este estilo. Y ahí, pues por supuesto, tenemos quizás acuerdos multilaterales que han sido muy fuertes y que vienen fortaleciéndose cada vez más. Por ejemplo, el caso de OTAN tenía su contraparte de Guerra Fría, que era el Pacto de Varsovia, por supuesto, y tenemos acuerdos multilaterales también en términos de seguridad y defensa, como los de la ASEAN en el sudeste asiático, ¿cierto? Entonces vamos teniendo que cada acuerdo multilateral empieza a meter un poco esta variable y quienes empiezan a manejar este escenario de esa diplomacia, pues uniformados, fuerzas militares y autoridades civiles que están atadas pues al sector seguridad y defensa. Y entonces aparecería el concepto diplomacia militar, otro concepto más amplio que también se utiliza y lo utiliza acá en Colombia el profesor Vicente Torrijos de la Escuela Superior de Guerra, la diplomacia de la defensa también, ¿sí? Es un poco más amplio, pero ya vamos a ver por qué puede ser quizás más amplio. Tres líneas de acción básicas tendría esta diplomacia militar: cooperación militar, ¿cierto? Aquí el doctor decía en su intervención que los agregados son más que vendedores de misiles, y tiene toda la razón, pero ese también es un espacio muy propio, y así digamos se ve, y puedo compartir plenamente esa frase. Se ve inicialmente siempre así, pero obviamente va mucho más allá. Una cooperación militar que puede ser una cooperación táctica, una cooperación operativa, incluso una cooperación estratégica, puede ser una cooperación, ahí está el final, de transferencia tecnológica en lo militar, pero no solo en lo militar, sino también en proyección de lo militar hacia lo civil. Ustedes saben que grandes inventos han salido de la vida de lo militar y han impactado posteriormente hacia lo civil. El otro escenario pues es una cooperación propia ya de los estados, que es una cooperación más política, y ahí lo tengo en la otra viñeta, ya voy a explicar por qué, y por supuesto la transferencia tecnológica. La cooperación política es la difusión de los valores de los estados, ¿cierto? Además de la protección de los intereses de los mismos por la vía diplomática, con miras a la creación de redes de diálogo multilateral que promueven la creación de bloques de interés. Y aquí aparece un concepto interesante que es el bloque de interés. Muchos profesores, muchos académicos, muchos políticos
Ukrainian hoy en día están politicians hablando today de are a new using Cold War, the new una Cold nueva War. Guerra Fría. The new ¿Cierto? Cold La diferencia And es the que quizás difference no is that tenemos los maybe we elementos don't have ideológicos the propios for our de la own Guerra Fría, de la ideological segunda posguerra, de concept of the finales del siglo XX, de la Second segunda World mitad War, del the siglo XX, ¿cierto? Pues porque ya no 20th estamos century luchando un concepts, sistema because we're not comunista fighting internacional, sino que estamos against luchando this diferentes formas de capitalismo, internationally, but capitalismo de we're Estado, fighting capitalismo against the state autoritario tipo China, capitalism, Rusia, con authoritarian capitalismos más libres como capitalism, los que podemos like tener China and en all Occidente, other freedom, ¿cierto? more free Entonces, like the ones pero that we sí hay have una here in lucha the de western bloques en part, el but there sentido en is que a si fight of pensamos en el blocks. sistema If we think in internacional the contemporáneo, international nos vamos a contemporary encontrar que el system, mundo está we're partido en going to see bloques. that the Y world entonces is pensemos divided en by el bloque blocks. chino, y entonces The de una vez Chinese decimos block, Rusia, y and entonces de we una vez say decimos Irán, Russia and y entonces Iran, de una vez and decimos then we Turquía. say En 2013 Turkey, perdimos and Turquía de esta 2030 parte we del lost mundo con el Turkey golpe from de this part of the Estado, world ¿cierto? with the Con el coup intento del golpe de d'etat Estado. of the Y attempt si nos of vamos a this coup. América Latina, And we ¿quiénes go to están en Latin ese bloque? America, Entonces who are in fácilmente that podemos block. decir Easily Venezuela, we can Cuba, say ¿cierto? O Venezuela, sea, rápidamente, Cuba, Nicaragua and ahorita. Nicaragua. La embajada más grande The que está largest teniendo Rusia en América embassy Latina ahorita es of la de Nicaragua. Russia in Latin America is the one in Y eso no Nicaragua. lo estamos viendo And tampoco. we are Pues not porque taking Nicaragua es un tipo de attention medio to loco that que está because persiguiendo Nicaragua is kind of in a crazy opositores way políticos, y lo que trying to find preocupa es si political nos corre o no la línea, pero detrás de eso, behind that, ojo, hay la behind that, posibilidad de tensiones there is a próximas, portion of por next proximidad tension a due to the intereses de proximity potencias to foráneas the en la other región. Por poner un powers caso, y si nos vamos a los in the bloques del region. otro lado, And in the pues other también, side, the other entonces se blocks, puede preguntar, yeah, ¿y of quién sería el course. bloque de Who would Estados be Unidos? the Pues de entrada United toda la States OTAN, bloc? la The Unión NATO, Europea, the y Union, entonces if you, en for América the Latina de European entrada le van a Union, decir Latin Colombia, America, ¿cierto? then Entonces they el will mundo say está Colombia. partido en So bloques. the Lo que pasa es que world ya no is son divided bloques by blocks, ideológicamente tan not marcados, sino que son marked bloques de interés. ideological, but Y esos of bloques de interés interest, que se and están that formando es interest para la defensa created desde lo for the multilateral, defense from the ¿cierto? Para multilateral, la defensa to desde lo defense from multilateral. the multilateral. Porque el Why? poder Because llegó a the tanto, y power la Segunda Guerra Mundial reached es el so perfecto far, ejemplo and de the eso. Second World War El is poder the militar y perfect example económico of que that. puede The desarrollar military el and mundo economic es power tan developed vasto by the world que un is so solo país ya broad no da. that it's para not todo enough eso, for one ¿cierto? country Ya no da by para itself. todo eso. It's not enough. Ciertamente, one 717 country bases is not militares going to be alrededor able del to mundo, make alrededor de it 13.000 around aeronaves en su fuerza aérea, alrededor de 1,300 aircrafts 6.500 around the cabezas world, nucleares y alrededor como de and 3.000 around barcos, 3,000 hacen de Estados vessels, Unidos una potencia making the militar United de States a altísimo military nivel y con mucho poder. power of high power. Pero del otro lado se le But on the alían. other side, Se le alían potencias secundarias there are que secondary empiezan powers a igualar o a that are equiparar going to de equal pronto en el mediano plazo, in the middle no term, directamente ese not poder. Yo creo que directly the nadie va a same hacer power. I think 13.000 no one aviones is going to de have combate, inteligencia y 13,000 logística para equiparar el poder aéreo de Estados Unidos, fire pero sí geoestratégicamente aircraft, empezar a but posicionarse en el strategically they sistema can position in the internacional. international Y system. entonces aparece lo que Then es la gran appears estrategia, what que we es un call concepto the muy del large, capitán inglés strategy Liddell from the Hart English, entre las dos guerras proposal mundiales, y es that's cómo Liddell los Hart, países how the se mueven en el are sistema moving internacional a partir de una in gran the estrategia. international Ahí system tenemos through también a this Clausewitz, alemán, big strategy. y al We general have, André Boffre, André francés. Boffre from France, Entonces ellos hablan de German. que So they're hay una estrategia talking total that o there una is a estrategia total política o strategy, una a gran political estrategia, strategy, the ¿cierto? large Me gusta strategy. mucho más el acercamiento del francés, I like donde more the toma que hay approach 4 of the áreas, una French, because there are político-diplomática, 4 una areas, psicosocial, that una diplomatic, económica y una psychosocial, militar economic, dentro de and the esas military estrategias one. generales. Within the Lo general que pasa es que esa strategies, the estrategia thing is that the militar no se military agota en la strategy is not posibilidad exhausted exclusiva de lo in the operativo, exclusive sino que option of precisamente the hace operational, but parte it's part de esa gran of the estrategia que large desarrollan los strategy países, developed by ¿sí? the countries, Y aporta and a lo que helps Boffre to llamaría what ahí una estrategia Boffre total, would call o a lo que Liddell Hart the llamaría una gran total estrategia. Digamos, strategy en or este the large análisis se strategy. puede So in superar this rápidamente a analysis we Clausewitz, can porque Clausewitz lo get deja over un poco Clausewitz. como la Clausewitz estrategia leaves con un it solo more dominio like militar, a una estrategia muy strategy like clásica, a y lo classic político one, separado, and the porque political también apart, el doctor lo señalaba aquí, porque because, Clausewitz miraba Clausewitz esa was taking
armonía entre lo político y lo militar. Boffe y Liderhart lo ponen dentro, lo militar. Ponen lo militar dentro de lo político. Y todo aporta una estrategia total. Entonces lo militar no lo podemos sacar de la forma en que estratégicamente se posicionan los países en el sistema internacional. Y vuelvo y repito, no solo lo militar, operativo. ¿Y por qué ocurre eso? Pues porque hay un nuevo contexto con nuevos desafíos. Señalaba muy bien el doctor Edgar, tenemos una transformación de elementos que obligan a una transformación y una adaptación de las instituciones. ¿De cuáles? De todas, no solo de las militares y las diplomáticas.
Factores clave del mundo contemporáneo, una configuración geográfica marcada por acontecimientos históricos. Lo que yo les decía, podemos hablar de una nueva guerra fría, continuidades, rupturas. ¿De qué estamos hablando hoy en día? El fenómeno de la globalización y su herramienta, las redes sociales, internet, la influencia gramsciana, eso está ahorita en boga por todo lado, porque es que las redes sociales son el paraíso de la propaganda. ¿Por qué lo pudo teorizar Gramsci? Porque también estudió a los nazis en ese momento. Y los nazis fueron los magos de la propaganda en el siglo XX. Claro, se inventan todo el marketing político, unos grandes despliegues publicitarios, ¿cierto? Y la famosa frase que se les atribuye de miente, 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 que de la mentira algo quedará y suelte algo en redes y después trate de recogerlo. Ya es muy difícil, ¿cierto? Entonces las redes sociales hacen las delicias precisamente de todo lo que está ocurriendo hoy en día. La degradación del medio ambiente creo que es evidente, excepto de los que estamos aquí, todos tenemos unos tapabocas. Creo que no hay que debatir mucho ya sobre eso, de qué está pasando con el medio ambiente y la zoonosis, es decir, esa ruptura de las fronteras entre lo humano y lo natural, que cada vez nos va a llevar más, ¿cierto?, a diferentes fenómenos. Dicen que esta es la primera de muchas, vamos a ver qué nos dice la historia. Los cambios intempestivos de la economía, la crisis de los barcos, de los contenedores actualmente en Estados Unidos, la crisis de los productos, de los insumos, del comercio, economías que decrecen, economías que ascienden, ¿sí? La transformación económica, ahorita el sistema económico es totalmente impredecible. Producto de la pandemia sí, pero los síntomas de desaceleración al menos en las grandes economías ya se venían viendo desde antes. China, por ejemplo, que era la que más venía creciendo, empieza a desacelerar. La evolución demográfica, igual, es una gran cantidad de población que hay que sostener, de ahí viene parte también de la geoestrategia china, de ese soft power económico para lograr recursos, las estrategias basadas en la geoeconomía. Y aquí hay un libro muy interesante de la Universidad de Harvard, del Belknap Institute de la Universidad de Harvard, que se llama War by Other Means, la guerra por otros medios. Ellos muestran un poco cómo lo geoeconómico se convierte en toda una estrategia dentro de las acciones, los movimientos, los juegos de tablero de los países actualmente. Si nos vamos específicamente a Estados Unidos, ¿qué podemos hablar y cómo Estados Unidos entonces va transformando y quiere mantener su poder en el sistema internacional? Porque estoy totalmente de acuerdo con el doctor Edgar, la vocación de los estados es el poder. Un estado que no tiene vocación de poder, pues no es un estado, no lo podemos definir como un estado, ¿cierto? Es como si yo dijeras que soy creyente y usted ¿qué cree? No, en nada, entonces no es creyente, ¿cierto? No, venga, ¿sí? Un estado sin vocación de poder no es un estado y para eso desarrolla las instituciones que le permiten tener esa vocación de poder y proyectarla. Para Estados Unidos, la participación militar y económica en el extranjero se produce de forma esporádica y algo independiente. Lo que pasa es que sí son los que más han llegado a este escenario de la diplomacia militar. ¿Por qué? Lo mostraba al principio. Porque gobernaron Japón, porque ganaron una guerra mundial, porque pusieron militares estratégicamente para empezar a reorganizar el nuevo sistema internacional de la posguerra. ¿Y quiénes lo hicieron? Los militares. ¿Sí? Los militares. Especialmente el caso icónico, pues como les digo, Japón, hasta que se desarrolla toda la estructura parlamentaria de Japón 2 años después de la rendición en 1947. ¿Sí? En cambio, lo que se necesita es un plan de campaña militar, económico, social, integrado y escrito para los desafíos actuales: terrorismo, flujos migratorios, otras amenazas no estatales a la seguridad y la prosperidad en todo el mundo. Ahí entra ya desarrollo y economía. No se puede entender el desarrollo y la economía de un país ni de ningún bloque de poder precisamente sin la participación de lo militar, y creo que la pandemia ha acelerado eso. Porque quienes logísticamente tenían todas las capacidades para apoyar a sus países a contener la pandemia, las fuerzas militares de todos los países, y lo vamos a ver ahorita en el caso de Israel. Para mantener esta posición en una nueva era de competencia entre grandes potencias, Estados Unidos necesita continuar invirtiendo en el mundo y comprometiéndose con el crecimiento de la seguridad y la estabilidad en el exterior. El primer discurso hacia afuera que hace el presidente Joe Biden es a la OTAN. ¿Y qué les dijo? Estados Unidos está de regreso.
the US is back. Porque no se concibe una diplomacia estadounidense sin el concurso de la Unión Europea, sin el concurso de la OTAN, porque se quedan sin aliados, son sus principales. Y si bien tiene aliados en otros lados como nosotros, discúlpenme, no podemos comparar nuestra capacidad de influencia y poder en el sistema internacional con la de Gran Bretaña, Francia o Alemania. Funcionamos para este complejo de seguridad regional, al igual que el Plan Marshall lo hizo una vez con respecto a la Unión Soviética, específicamente este tipo de esfuerzo, el de acompañar, el de aportar, el de cooperar, debe realizarse hacia África y América Latina para apuntalar áreas que se encuentran en los patios traseros estratégicos de Estados Unidos y sus aliados de Europa. Esto lo dice la coronel Amy Evitz, es una fellow del Brookings Institute y coronel de del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Entonces miren cómo los mismos militares piensan estratégicamente los movimientos y la proyección de los Estados Unidos. En el caso de Israel, aparece la División de Cooperación Internacional en la Dirección de Planificación Estratégica y Cooperación, ¿cierto? Que fortalece pues, todo este escenario de la diplomacia militar, ¿sí? Y para ellos es ahora inherente en la planificación y en la ejecución operativa. O sea, parte de todo el ejercicio operativo también está amarrado, o más bien la diplomacia militar también está atada en ese ejercicio de planificación y ejecución operativa. Entonces, si nos vamos a los viejos esquemas de acción integral por el año 2012-2013, esto era lo que sería un esfuerzo no cinético, es decir, el uso de lo militar para el desarrollo, ¿cierto? Y el fortalecimiento de capacidades civiles, en este caso la diplomacia. Excluyendo la diplomacia pública, no, jamás, no se puede, es imposible, porque entonces las fuerzas quedarían haciendo nada, ni lo uno bien, ni lo otro bien, es un esfuerzo subsidiario y es más un proceso de apoyo. El brigadier general Efrin es el director de la División de Cooperación Internacional del Ejército de Israel. Él dice, en los últimos años las fuerzas de defensa de Israel se han enfocado en la cooperación con ejércitos extranjeros para cumplir misiones y cumplir diversos objetivos. Recientemente las fuerzas están tratando de mantener la preparación operativa, adquirir equipos médicos en el extranjero y preservar las relaciones exteriores, todo mientras evitan la propagación del coronavirus. Él estaba hablando específicamente de ese momento. ¿Y por qué lo pongo aquí? Porque Colombia también desarrolló su operación San Roque, ¿cierto? También acompañamos ese esfuerzo, pero ese esfuerzo también vino de afuera. Tocaba traer todo, tocaba apoyar la población civil, tocaba desarrollar nuevos espacios de acción integral para que las fuerzas pudieran apoyar de manera provida estas relaciones cívico-militares, específicamente en este caso del coronavirus. Por eso les decía, esto lo aceleró. Esto lo aceleró, esto es un escenario que se viene dando, pero esto lo acelera. Definitivamente es un catalizador. La pandemia es un catalizador en términos geopolíticos de todo lo que hubiera podido pasar en el mundo en 5 años. Lo aceleró a 1. Aceleró absolutamente todo. Por su parte, Colombia es un país que constantemente realiza esfuerzos por internacionalizarse de manera efectiva y por ser contado como un actor relevante, al menos en el contexto regional, y su sector de seguridad y defensa no es ajeno a este esfuerzo. De ahí el interés de diferentes actores internacionales en lo que Colombia, a partir de sus fuerzas militares, ya sabe, y es necesario en el ambiente de inestabilidad actual a nivel mundial, originado por las llamadas amenazas irregulares que parecen poner en jaque al Estado moderno, ya no solo como concepto, sino también como realidad. ¿Y a qué me refiero con esto en el caso colombiano? Colombia durante 60 años de conflicto en su última etapa desarrolla una gran cantidad de capacidades y adaptaciones que el mundo necesita, porque es que el mundo se transforma a estos conflictos irregulares y abandonamos los escenarios de guerras totales o guerras de tercera generación si tomamos la clasificación de William. Es decir, en algún momento en un curso KM yo les decía, operaciones tipo Normandía ya no vamos a ver. O sea, las Normandías ya quedaron en el 44. Pero eso no significa que no vaya a haber necesidad ni de lo militar, ni que no vaya a haber amenazas, ni que no vaya a haber la necesidad de las relaciones desde lo militar.
pero es a partir de esas amenazas irregulares. ¿Sí? Hoy en día en el mundo solo hay un escenario de una amenaza regular con posibilidad de un conflicto y es el de Taiwán. Sin embargo, ambas potencias están siendo profundamente prudentes porque saben, no quieren caer en lo que Graham Allison llama la trampa de Tucídides, es decir, estamos creciendo tanto y somos tan poderosos que en algún momento tenemos que enfrentarnos por el poder mundial y más por la cuenca del Pacífico. Segundo momento en que Estados Unidos se da contra una potencia asiática por la cuenca del Pacífico. Primera Japón, segunda sería China. Pero Colombia sí desarrolló esas capacidades, ¿cierto? Unas capacidades bélicas, pero también unas capacidades diplomáticas de consecución, ¿cierto? De diplomacia militar, de consecución de ayudas. Uno de los grandes planes que siempre se seguirá hablando en la historia militar es el Plan Colombia. Es un esfuerzo diplomático y militar de una política exterior enfocada precisamente a atraer las ayudas y un esfuerzo militar de poder materializar esas ayudas en planes concretos. Y quiero terminar ya con esta frase que precisamente publicó el coronel Pedro Rojas en un artículo del periódico El Tiempo. Somos unas fuerzas referentes en el mundo y podemos aportar y compartir nuestra experticia para que otros países puedan enfrentar de mejor manera las amenazas transnacionales y el crimen organizado. Pero también debemos ampliar el gran espectro de oportunidades para adquirir nuevas capacidades y entrenamiento con equipos y sistemas que nos hagan más interoperables, alineados con estándares internacionales y con un enfoque en la defensa de la soberanía y la integridad de nuestro territorio. Es decir, la diplomacia militar, military diplomacy and the public diplomacy of the states es precisamente un puente y puerta, porque abre para sacar lo que el mundo necesita de un país en un bloque específico, pero también abre para que entre lo que ese país necesita del mundo de la cooperación y de sus aliados. Y con eso termino. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Cancelado, por su magnífica intervención. Me hace recordar que ya hay expertos que están reevaluando el tema del poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo para incluir el poder militar, el poder religioso, el poder de la empresa privada. Pero ese será otro tema. Por ahora ya hay una pregunta para usted, senador Palacio. ¿Cómo minimizar los ataques a la legitimidad de las fuerzas militares a través de las redes y medios de información? Recuerdo sobre este tema que un ministro de Defensa planteó regular las redes sociales y le cayeron encima, y otro planteó regular la protesta social y lo callaron también. En este caso, ¿cuál es su posición, senador? El lema de los nuevos enemigos del Estado es: usaremos nuestra democracia para acabar con la democracia. Entonces, la estrategia es precisamente envolverse inmune a cualquier respuesta del Estado, no solamente desde lo militar, sino incluso desde lo mediático. Porque inmediatamente cuando estás en una democracia, si hay un Twitter o hay unas redes deslegitimando, ellos abogarían entonces a la libertad de expresión, a sus derechos humanos violados. Pero lo que pasa es que una democracia, por eso es importante la educación y la cultura política para mantener de manera legitimada un Estado. Porque entonces mis derechos llegan hasta donde comienzan los tuyos. Entonces yo creo que el tema de la regulación ayuda, pero no es la solución final. Ayuda, pero tendría que poner unos límites, y aquí voy a ser más radical en lo que voy a plantear. Hay que poner unos límites ideológicos de esa regulación, porque hay ciertas doctrinas políticas que no caben en un Estado democrático, que no se pueden permitir sobre pretexto. Por ejemplo, Alemania, tú puedes tener creencias nazis. Claro, se te respeta, el Estado no se mete en tu conciencia, en tus creencias, pero tú no puedes crear un partido político nazi con ideología nazi, sobre pretexto de la democracia. Hay un artículo pétreo, no tiene nada que ver con Petro, sino pétreo, que no es fijo, que es fijo, perdón, que prohíbe crear partidos con ideología nazi, porque una democracia, para que se reproduzca, necesita partidos democráticos. Y en la ideología, aquí en Colombia hay que comenzar a pensar en que hay que poner una cláusula pétrea donde
a cualquier ideología política que pretenda sustituir la Constitución, es decir, alguna reforma, por ahí hay unas propuestas políticas que hablan de hacer una nueva Constitución, una nueva constituyente, que precisamente como desde la visión jurídica la Constitución es la norma fundante del Estado. Si tú quieres cambiar el Estado como lo hizo Chávez en su momento, pues cambia la Constitución y allí entonces te abrogas todos los poderes, centralizas el poder y gobiernas por decreto. Esa es una propuesta política que anda por allí, la cual hay que atajar, por supuesto, frenar. Pero están haciendo sus ataques no solamente desde las redes, sino también desde lo jurídico y lo político, y para eso habrá que prohibir, no solamente limitar dentro de una democracia que tiene límites, el derecho termina donde comienza el tuyo y viceversa, sino que esa ley también prohíba ideológicamente o sus objetivos, si son temas de seguridad nacional, no puede ser permitido que se haga apología deslegitimadora contra sectores estratégicos del país que afectan la seguridad nacional. No es simplemente regular la opinión. No, en una democracia tiene que haber opinión abierta. Es mejor una prensa desbordada que amordazada, por supuesto. Esa es la tensión. La frase de moda del presidente Betancourt, prefiero una prensa desbordada a una prensa. Sí, y necesitamos más prensa, más libertad, pero hay unos límites de la prensa y de las redes como otra expresión de las comunicaciones y de las opiniones, donde si atacan temas de seguridad nacional deben ser censuradas, y para eso tenemos que tener una capacidad del Estado de ciberdefensa, es decir, la capacidad tecnológica, y allí creo que con Israel están avanzados en esos temas, y por supuesto con el triángulo de Occidente, Europa, Estados Unidos, Israel y Colombia. Geopolíticamente estamos ubicados estratégicamente. Europa, la política exterior de Europa depende de la política exterior norteamericana, realmente, en general, como bloque, pero bueno, hay que poner límites ideológicos a las expresiones que afecten la seguridad nacional. Doctor Cancelado, ¿cuál sería esa proyección de la vocación de poder de Colombia e Israel en cada una de las regiones y qué papel tendría en cada caso las fuerzas militares? Excelente pregunta. Comparto que hay profundas similitudes entre ambos países y sus situaciones regionales, y al menos en el caso de Colombia, pues somos un país que ha ido desde 1832 en retirada, ¿sí? A nivel regional. Entonces hemos perdido territorio, hemos perdido aguas, vamos a seguir eventualmente quizás lo que diga la Corte Internacional de Justicia, perdiendo algunas cosas. Ya se cerraron las audiencias orales de Nicole 3, ahorita el 1 de octubre, en la Corte de la Haya, entonces vamos a ver qué más sigue al respecto. Entonces yo creo que la vocación de poder implica dos cosas inmediatas, y por supuesto no hay que explicar ampliamente todo lo que ha habido en el Estado de Israel desde el 48, ¿cierto? Hasta acá. Creo que también en la anterior conferencia había una pregunta sobre Palestina, Israel, los ataques, ¿verdad? ¿Cierto? De las últimas preguntas. Yo creo que hay dos elementos claves. Primero, sostenerse, ¿cierto? En inglés se diría stand the ground, ¿cierto? Mantenerse, sentar una posición. Yo creo que ha habido algunos intentos desde lo militar operativo para hacerlo. Yo creo, por ejemplo, como buen politólogo, que el ataque al campamento de Raúl Reyes en Ecuador es un mensaje político. Es un mensaje político. Es que nos hemos metido en el cuento de que lo militar no es político. No, lo militar no puede ser electoral. Pero lo militar es profundamente político porque el Estado colombiano tiene unos valores. Y esos valores son elementos políticos. Entonces, lo militar, y lo señalaba al principio de mi exposición, lo militar precisamente ayuda a la expansión y consolidación de esos valores que tiene un Estado, y si en este caso es democrático, pues serán esos valores democráticos. También hemos hablado, por ejemplo, de los alemanes. El Lebensraum era la expansión de esos valores desde el autoritario nazi, ¿cierto? ¿Qué es el estalinismo? La expansión de esos valores desde el autoritario soviético. ¿Sí? Entonces yo creo que primero mantenerse, sentar precedente, y segundo, empezar a cooperar con la región a partir de una agenda común, de un complejo de seguridad regional. Establecer bloques donde, en el caso, por ejemplo, de Colombia lo buscan mucho, pero Colombia parece que rehuye un poco de estas situaciones internacionales. Recuerdo el presidente de Costa Rica vino en la época del presidente Santos a decirle, me van a ayudar en qué, los que
tenemos que ver ahí. We don't have anything to Vocación do de there. poder. Hay que tener, eso Vocation suena of muy alemán power. nietzscheano, pero Sounds es kind real. of, Hay que tener vocación de poder. It's- Y eso sí lo ha but we need demostrado to have Israel. that Se ha vocation. mantenido Israel has y en el proven that momento en que they ha kept, podido, and whenever precisamente ha they ido a la could, they ofensiva went to contra the sus offensive enemigos against inmediatos y their pues tenemos immediate cosas como la enemies, guerra and de we los 6 días y the estos 6 Days otros War and ejemplos these are históricos. Dos historical elementos muy examples. claves donde lo Two key militar elements está where the profundamente military is comprometido. deeply compromised. Está muy clara para el doctor U.M.N.G. En la actualidad, ¿cuál es el mayor desafío del servicio exterior de Currently, Colombia? what is the greatest challenge of the Colombian Foreign Services? How can military attaches support in overcoming the challenges of its external service? Muchas gracias, coronel. Thank you. Básicamente, yo Colleague. veo varios Basically, I puntos see de several lo que se ha points tratado en toda la temática de lo que es from what el rol del we've Estado. Y yo pienso que dealt el with servicio respect to the exterior role de of the cualquier state. And I Estado believe tiene that que the ser un servicio foreign que services of any esté state muy compenetrado entre should todas be las quite agencias que lo connected with integran. El Servicio Exterior all de the Colombia, si agencies bien that make it está up. bajo el The mando Foreign Service of del Colombia señor presidente de la is República y a través commanded by del the ministro, President of the ministra de Republic Relaciones and Exteriores, through se the compone Minister de of muchas Foreign partes Affairs, y particularmente en esta oportunidad en consists julio of many different salió un parts, and decreto particularly de in this cooperación opportunity there has been interinstitucional para el tema the de issue of seguridad a y defensa. decree Bajo ese for aspecto es institutional importante cooperation destacar for security and defense. que los nuevos In that diplomáticos, context, it's important si to en highlight that 200 años new tuvimos un diplomats, entrenamiento clásico dentro de la diplomacia if tradicional, in 200 con unos years we were elementos que, educated classically le under permiten a traditional un embajador o a un diplomacy with cónsul elements that hacer allow an frente a la ambassador or a consul tradición en las to relaciones face internacionales. tradition Yo in pienso que international estamos relations, desde todo punto de vista I believe that viviendo un from momento all único en la points historia of views we are donde el going through diplomático a tiene que unique tener unas moment in history competencias where adecuadas diplomats need para to poder have interactuar con the sus adequate pares a nivel mundial a competencies través to del uso de las interact with their tecnologías. peers Estamos viviendo worldwide through un the use of momento muy technologies, particular and we're donde living todos through a los agentes del very Estado special tienen que time entender where de que all todos agents somos of the embajadores de state Colombia en un must sentido understand that we are obviamente all coloquial, ambassadors of porque Colombia, lo que of uno course in diga a sort of hoy en día everyday en términos de meaning, diplomacia pública but everything está that you siendo say usado today en las in redes terms of sociales. public Bajo ese aspecto, diplomacy creo que el senador is lo being mencionaba hace un used in momento, social networks. vivimos un momento As the senator was mentioning, bastante we are living singular through a dentro de la very historia que special con esta time, pandemia también, como dice el profesor Cancelado, and as Professor Cancelado was aceleró, saying, this has been que es accelerated. tener que The reaccionar fact of having ante to una necesidad react que yo creo que en when este momento facing nos invita a a todos a need crear that I una believe is inviting ciberfuerza us de all to seguridad. create Y esa a ciberfuerza de seguridad, si en algún cyber momento entre las force guerras of mundiales security se creó la and Fuerza Aérea para tener una tecnología if at que any haría point in between the world todo wars, lo que the es Air hoy en Force día was la created Fuerza to, in Aérea, order en to este have caso de Colombia y de technology cualquier estado. with all the Yo things pienso que that estamos viviendo un momento donde necesitamos tener that it una implies. I believe that we're going through inteligencia del time Estado where en we el cerebro need del to Estado, que have es la Cancillería que maneja state la política exterior intelligence de Colombia, in the brain of the state, which is para the defender Ministry of de Foreign los Affairs, that enemigos is que integrated pueda with tener la all, nación. so that we can Y bajo defend ese against aspecto, yo sí all creo the que la enemies of the diplomacia, nation. And under mi that querido coronel, consideration, I believe that es el diplomacy, dear mecanismo Colonel, que precisamente is the define lo que decía mechanism that Kofi Annan, precisely la primera defines línea de what defensa del Kofi Estado. Annan was Si saying, esa the falla, first line of defense of the state. ahí If sí, it como fails, dicen los it's americanos, as the Americans say, tenemos, we, cuando tú tienes solo un martillo, when todo you te suena una only puntilla. have Así que one tenemos que hammer, tener mucha everything prudencia looks like a y mucha nail. diplomacia para el So futuro con we need to be competencias very adecuadas. prudent, be very diplomatic in the future with the adequate skill sets. Le pediría que cuando termine el senador, I'm going to ask last question to Senator Palacio, and after the senator, I will ask Dr. Cancelado to close the event. Your question, my question will be, what is your opinion about the notion of post-truth? How can we prevent decision-making based on post-truth? La posverdad. ¿Me repite, por favor? Can you? Sí, gracias. ¿Cómo minimizar? No. ¿Qué opinión le merece el concepto de What is your posverdad? opinion on the concept of post-truth? ¿Cómo se puede evitar How un discurso can basado we en la posverdad sobre avoid el a conflicto discourse armado en based Colombia? on this, Interesante. on the conflict in Colombia? Bien, ese término posverdad, hoy se habla de posdemocracia, posverdad. We're talking about post-democracy, post-racional, post-truth, post-rational. Está asociado precisamente a la crisis de los absolutos. And this is related Es decir, precisely to la the crisis verdad of como absolutes. tal ya no existe. El relativismo
Y eso forma parte de la posmodernidad, además. Entonces somos And posmodernos, this is part of postmodernity. pospolítico. Also, Hoy se habla de la posdemocracia también. and we're also talking about Y el Estado perdió el post-democracy monopolio del even, and consenso que se the trasladó a la state sociedad has civil. lost Es lo que vimos en las monopoly of the manifestaciones. consensus, which has Entonces, transferred el into Estado no civil society. We see that in representa, y demonstrations. eso lo Now, vuelve so the frágil, ¿no? state Y vulnerable. does not Entonces, represent, el tema de la and it turns posverdad it into a está en ese fragile and contexto de la vulnerable state. So posmodernidad en this general, notion of filosóficamente post-truth hablando. is within the Es context un of desencanto postmodernity. con la razón, Philosophically con la speaking, it's a racionalidad sort of occidental, desde Kant, desde la ilustración, del iluminismo y todas las promesas que se habían hecho, Western donde el hombre rationality, racional after y all la these razón promises made iban a by resolver, Kant, or these notions that iban a the llevar a la rational humanidad a la man or prosperidad, al desarrollo y a la rationality paz. would lead Entonces, humanity to the llegaron dos prosperity guerras of development mundiales and peace. And then came desde el two iluminismo, world siglo wars XVIII, after the Primera Guerra Mundial, Enlightenment, Segunda and Guerra Mundial, then came Guerra First Fría, World War, porque por Second no íbamos World a War, the terminar. Cold Entonces, War, allí el because that tema was de not los going to end. And absolutos, then the y issue la of crisis con el absolutes, nacimiento the del notion of existencialismo, absolutes, que fue la and the reacción birth of existentialism, irracional, which was the diríamos, irrational, so to speak, reaction to rational absolutism that we had lived through. La posverdad creo que es una de las So estrategias que post-truth, está I believe, is manejando, one of the que strategies está manejando en la guerra de cuarta y quinta generación de entender que la for historia fourth and es fifth la generation historia según quién. warfare. El relato, lo que están tratando de hacer con los acuerdos de La Habana But y con the question is, history according to who? como los centros de documentación, ¿no? Histórica, la historia la What they're doing escriben with los the Havana vencedores. Accords and the centers of Y historical entonces, documentation. So aquí viene un tema what de they la said posverdad about porque history en being written últimas, by the victors. la historia es una interpretación. And in the end, history is an Una historia interpretation. según quién. His history is Y hay history una according to guerra, who. en ese contexto postmoderno donde So no se there's a cree un war relato within o that un postmodern metarrelato. Los context. metarrelatos se acabaron. And then Y por eso surge we see la the creation posverdad. Ya hay of microrelatos. meta Cada accounts, uno genera su propia and that's how identidad, post-truth su comes discurso up. Then there are para micro tener su accounts or identidad y micro entender quién es. stories. Everyone is Y se generating their representa own a sí mismo. discourse and trying Yo to digo, represent el their tema, own aquí identity cómo and podemos themselves. evitar que eso ocurra. So I say, how can we Tiene que haber prevent una that from fuente happening oficial. here? Well, there needs to be El an official Estado, source. insisto, el The Estado no state, puede I perder el insist, the state monopolio cannot de la lose coerción, de neither la the fuerza, monopoly ni el of monopolio, coercion or force, del consenso. nor that of Entonces, consensus. la memoria And histórica la so tiene que the escribir historical las Fuerzas memory Armadas, lo must tiene que be escribir el written Estado. down by Es que the las armed Fuerzas forces, must be Armadas, written by lo the político y lo state. militar, I mean, yo no sé por qué los the estigmatizan, si es political and que- the military, I don't know why they are primero, stigmatized so sin ejército much. no hay Estado. I mean, if without Aquí hay que army, celebrar there is no cuál es la state. independencia de los I países. mean, what is the Una guerra. independence of war, Los of estados nacen de countries? la guerra para War. hacer la guerra States are continuamente, born por lo from tanto, lo civil y lo war militar to no se wage puede separar de warfare lo constantly. político y So lo militar. the Está military cannot be unido, separate from the históricamente es un hecho, de politics. facto. And it's a de Entonces, facto ¿quién tiene issue. que escribir las victorias? So ¿Quién tiene que hacer who los is it that relatos? writes down ¿En quién hay que history? confiar? Who En el needs to Estado. create the Y si accounts? no, ¿en quién confiamos? Who must the No state tenemos otra trust? Or alternativa. otherwise, who can we trust? We have no Desaparezcamos other choice. mentalmente, hagamos Let us ejercicio, no hay Estado. disappear Y bien, ¿quién this tiene la verdad? mentally. So let's do the exercise. ¿Quién There's no nos garantiza state. los Okay, derechos so y who has the libertades? truth? Who Sería will una guerra de guarantee todos rights and contra todos. freedoms and Y liberties no for all? It había would be a forma. war of Entonces, everyone up yo against insisto everyone. que tiene que haber And un there would be Estado no fuerte. way of going Dentro about de it. una And democracia, so pero I un insist that there Estado needs to fuerte. be a Es la única strong forma, y state que el Estado sea within a quien democracy, haga but a el strong relato state. oficial. Nuestras And Fuerzas it is Armadas que the estuvieron state en that el must create the conflicto, official account, our conflicto, armed no, forces en la guerra, that were contra in los the terroristas, war against the terrorists escriban la historia del país y should nos write the cuenten cómo history fue que of the pasó. country and tell Pero us para how eso it is tiene that que, it happened. imponerse en la But sociedad. for that, society has Para cerrar, doctor to impose Cancelado, its y position. yo aprovecho para agradecerle Dr. a la Cancelado, Universidad a minute for Militar, closing, Puente, and I la want to Vaca, take this mi opportunity to honor, thank el honor que me han the dispensado de university estar con generals semejante tipo de and personalidades such como great ustedes honor of being y here como with you ustedes with esta such mañana. important speakers and panelists as we had now and this morning. Dr. Cancelado, please. Thank you, Colonel. I believe there are two iconic moments in the last few years for Colombia specifically, and which have to do with what we've been talking about with respect to multilateral spaces. And the first one, undoubtedly, and this we will have in history for a long time, is September 11. September 11 helped show the world that this scenario of transnational threats, of global terrorism, is able to do whatever. And then we see the reforms of NATO in 2009, 2010, which is, thanks to that opening and
understanding of nature. It's not that they're changing, it's not that they're expanding their partners, but it just starts understanding that it needs to create alliances that are peripheral also, that it needs to have
eyes and ears in all the international system. That is where Colombia also can tap into that, and in 2018 we become strategic partners. So I believe that the notion of the title of challenges and opportunities for Colombia and NATO allies is perfect, because what we continue to analyze here are the challenges, but we are not alone. Colombia has understood that its problem does not begin, nor does it end in Cauca, Caquetá, or Llanos regions. It could go around the world, and we're seeing it increasingly with the transnational threats that we have of different nature, from drug trafficking to terrorism, as was pointed out here, and as we've already started receiving foreign actors that we didn't even know about before. So these spaces for academic reflection are the ones that allow us to sit down and particularly start shedding off the fear of talking about allies, of talking about Colombia in the international setting, particularly for those that are not within public diplomacy, because that is the setting of public diplomacy. But we also need for diplomacy to show us that there's a whole world to conquer in diplomatic terms, and this diplomatic includes the institutional, and I believe that all these efforts are very valuable, because that's where reflection starts that could eventually develop a whole line of thinking for the country. Muchas gracias, Coronel. Thank you, Colonel. Thank you, Professor Cancelado, and thank you, Senator. Yo quisiera de golpe dar unas palabras de reflexión que surgieron de mi introspección de estar 7 años en Boston, alejado completamente de todo el mundo y dedicado a leer. Removed from everyone and just devoted to reading. And this is a message to all people who want to be leaders in Colombia, starting with our soldiers. This reflection is done for whoever wants to climb Everest or Chimborazo in Colombia, 2 of the highest mountains in the world. And it's the idea that the more you climb, the more you descend. And I am referring to one of the phrases of Colin Powell, to the person who was my dean, and it's about humility. If you want to lead a country, a region, or the world, you start by leading yourself, and you start by doing introspective work to be able to then lead others. Thank you. Bueno, muchas gracias. Well, thank you. Este ha sido un panel extraordinario, this has been an extraordinary panel. Absolutely disruptive, particularly the strategic thinking of the senator, and of course, Henry. I will not name the academy director because he's in government, so he cannot participate on that. But we've come to reflect upon many different things, and these are topics that are important to reflect upon, and these are stances that we need to be clear about in our context as a nation that is geographically privileged, but that has the world's eyes on it. I want to salute Dr. Alejandro Reynolds Lopez from the Ministry of Interior. Thank you, sir, for coming here. Agradezco, por supuesto, a mi coronel Fernando Barrero Chávez por su moderación de este panel. Mi coronel, muchas gracias. Usted es de la casa, usted es un hermano, un compañero de armas, y nos complace mucho haberlo tenido hoy. Un aplauso, por favor, para mi coronel Barrero. Y quiero para terminar invitar a mi general Gustavo Adolfo Camponar, director del Instituto de Asuntos Geoestratégicos y Asuntos Políticos y EGAP de la Universidad Militar de Granada, que va a dirigirse a ustedes brevemente para ya cerrar este panel en el día de hoy. Muchas gracias. Buenos días todavía.
Gracias, senador. Ya me había saludado con los anteriores panelistas. Un gusto tenerlo aquí de nuevo. It's a pleasure to have you here again. Un saludo para todos y cada uno de ustedes. De verdad, como director del Instituto de Estudios Geoestratégicos y as el director of the rector, Geostrategic señor Studies Brigadier General Center, Fernando Puentes and Torres, on behalf of Brigadier deseo General Luis agradecerle la Fernando Puentes Torres, I presencia want to thank you durante estos 3 magníficos días de todos ustedes, for your presence in these 3 wonderful days. la comunidad granadina, The Granadina las personas que nos han community acompañado, and all the people tanto del Ejército who Nacional, have Policía accompanied Nacional, us de nuestra Fuerza from the Aérea Army, Colombiana, the National que ha Police, estado our presente, muy juiciosa, Air Force has been de present, los oficiales, suboficiales, officers, non-commissioned los officers, docentes de teachers nuestra universidad of militar, tanto en forma our presencial military como university, forma both virtual, in person and de cada uno online. de los miembros, You, funcionarios each of the internos y members externos and del internal and Instituto de external Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos, officials of de la the Decanatura de Derecho y de Relaciones Dean's Internacionales, Office siempre estuvo of aquí Major Law Robinson, and International Relations. We always had acompañándonos, General el Mayor Robinson here Dusan, with us and Major los Dusan, vicedecanos the vice y deans, los estudiantes y del cuerpo de generales y and all the almirantes, que students and también the body estuvo of aquí generals and con el admirals. general Jesús Álvarez. We also had the Ha participation sido of una Admiral participación de la Jesus Álvarez. comunidad granadina, We've de had las great otras participation from the instituciones Granadina community, y from other virtualmente institutions, bastantes and conectados de quite las a diferentes presence academias, online from the different nuestros profesores academies. que han participado en el día de hoy, tanto The nacionales professors como that have participated internacionales, today, both han national and enganchado international, también have el interés y la importancia engaged para the todos los interest estudiantes y han estado of conectados. their students who Felicitar have al been señor Coronel Pedro logged Rojas in, and por esta Colonel magnífica Pedro Rojas, thank you for this preparación del great simposio y preparation of this organización. symposium, Ustedes and saben for como your organizadores y organization. docentes que no es fácil Know as organizar organizers este tipo de that actividades. this type of activities Y are not más en easily este caso un organized. tema híbrido, In this case, lo cual a es presencial y hybrid virtual, que requiere thing, un both esfuerzo grande y virtual and significativo in del person, which grupo requires significant técnico effort de nuestra from a universidad technical militar, group Nueva Granada, at en la cual our la doctora university, Aurora, directora de of which recursos educativos, our Director of con todo su Educational equipo que Resources, están detrás de Aurora, bambalinas, along with her siempre team, nos who are hacen always posible behind que the esto stage salga al aire or behind the scenes, y se are pueda hacer transmisión making en this directo, possible, making que con the todas las live circunstancias broadcast salen de possible, forma precisa y and muy even adecuada. with all the circumstances and De verdad que deja muchas obstacles, enseñanzas. things go 3 días well. So maravillosos, these 3 wonderful days leave us en la cual lots quiero, of learned lessons. me lo permiten aquí un And momento, if you will allow me, darle las gracias a la doctora Ofra I want Greiser, to thank Dr. Ofra oficial Greiser de nuestra hermana de todo corazón Israel, from que our siempre ha estado presente great en estos 3 días, sister nation, el señor Teniente Israel, Coronel Jace Greer, for her presence these 3 señor days. Teniente Coronel, Lieutenant señor, Colonel perdón, señor Coronel Jace Green, señor Teniente Coronel Grant Martin, Lieutenant Colonel Grant Martin, profesor Michel Mastroni, Professor Michel Mastroni, doctor Edgar Palacio Mirachi, Dr. Edgar Palacio, me dijo Miraji y también Mirachi, está bien, Miraji, that would be el doctor Rubén Useche, Mr. Rubén Useche, el coronel Fernando Barrero, Colonel Fernando Barrero. también tuvimos en este último día And in this que nos han acompañado last day, we also el profesor had Peckel, the Professor Peckel, nos han acompañado el doctor Rubén Useche, Rubén que maneja una importante academia who de leads nuestro an ministro important Augusto academy Ramírez Ocampo. of our Mi padre es former familiar de minister Augusto Ramírez Augusto Ocampo, Ramírez su Ocampo. My familia, father la is a mamá de él, relative of Mariela Augusto Ramírez Mejía. Ocampo. His mother que was Mariela Me agrada Ocampo. mucho cuando usted está aquí So presente. I really Trae like it buenos when recuerdos. you are here. It brings good memories, good También family memories, sir. de el profesor Henry Cancelado, Also, Professor Henry Cancelado, profesor que es muy conocido en el ambiente quite académico, renowned in escuela the superior de academic guerra, environment bien lo and in decía our el coronel School of Pedro Rojas, Warfare, as the docente Colonel aquí Pedro nuestro Rojas was saying. senador, He's a docente de muchas professor. He was a professor militares of y our civiles. dear senator here and a Eso professor of many different generations of the military. Una And this gives buena indicación de lo for que es a usted great y indication representa. of what you are and what you represent. Bueno, entonces en ese aspecto, So in that algo muy sense, breve, porque no va a ser otra I will be conferencia. brief. I will give you El no día, more primer día, lectures.
con la inauguración del So in simposio, the first day, with in the opening of the symposium, we gathered, we had the academic community headed by the president, who could not be here because of other activities as president of the university, but he did give us some opening words for this important event. Este tema de la presentación de la doctora Greiser, And in respect to pensamiento militar colombiano desde la perspectiva the israelí, presentation of Ms. una mirada Gracier, crítica Colombia y military disruptiva. thinking from an Israeli La profesora perspective, Greiser, a en primer critical lugar, and hizo una disruptive presentación del sistema de perspective. diseño She first operacional presented the israelí, sus operational ventajas design y system la from forma en que ha Israel, its moldeado advantages, and la the way that it doctrina has militar molded de Israel. the Israeli De la misma manera mostró elementos del military pensamiento doctrine. disruptivo. She also showed us some elements of Frase disruptive que thinking. le encanta a mi coronel Rojas, And, a él nos lo recuerda. As we Cuando know, estamos en nuestras Colonel actividades Rojas discusiones, loved that. He siempre always tells pone us, and we were énfasis discussing en activities, cambiar he always y emphasizes ponernos a pensar un poco más. on ¿sí? trying to make us Eso es muy think importante. a little bit more, and that's Que debe always tenerse very en cuenta en important. el diseño desde lo What táctico, lo must be taken into operacional y account lo in the estratégico. tactical, operational, and strategic designs? Posteriormente, habiendo dejado claro este modelo israelí Having de left diseño this operacional, la profesora Greiser Israeli aplicó model esta enseñanza en el clear, contexto militar, Professor Gracier applied las this Fuerzas in the Armadas de military Colombia, context of mostrando las the vulnerabilidades que Colombian Armed poseen, Forces, pero showing haciendo their hincapié en vulnerabilities, las but also fortalezas del stressing país. on the Por strengths último, la of profesora the Greiser hace country. una Finally, analogía en la Professor posición de Gracier Israel y Colombia did como an países analogy of objetivos Israel and del Colombia terrorismo y as agresiones de la guerra countries that are irregular targeted por by parte de grupos terrorism, by armados irregular irregulares y warfare, sus by implicaciones en irregular el armed diseño de la groups, estrategia nacional, and its implications in the design enfocándose of the national evidentemente strategy, en las actividades de Israel focusing, en la of región. course, on the activities of segundo Israel día, in the region. In La the profesora second Ofra day, Greiser volvería a Professor realizar Ofra otra Gracier presentación, would ahora give us a denominada como presentation ponencia again, now Desafíos actuales para las called fuerzas de Current defensa de Challenges Israel, for the desde la Israel perspectiva Defense del Forces diseño from operacional. an operational design perspective. Durante esta presentación During inicia this mostrando presentation, la she manera en starts que el by ambiente showing político the way internacional in which the international y political nacional afecta la environment implementación del diseño affects operacional de las implementation fuerzas of de the defensa operational Israel, design of the haciendo Israeli Defense énfasis en el Forces, cambio político en emphasizing Estados on the Unidos, political la change debilidad de in the Occidente, United la debilidad de States, algunas the organizaciones Western internacionales, weakness, the la weakness fatiga of del certain Estado-nación e organizations, the incluso fatigue of moral. the nation state, and even moral fatigue. De esta manera, habiendo explicado esto, Thus, logra having explained this, dimensionar she el actuar internacional de Israel, that dimension of ya the sea en su relación con international Occidente actions como of con Israel, otros whether bloques it's relations políticos with como Israel, Rusia y China, the West, as well as with other así political como con las amenazas de carácter híbrido. China, as well as with other Entre el caso más interesante está la relación con Azerbaiyán, mostrando la maleabilidad de la política internacional, buscando siempre la preservación de sus intereses y la contención de las de sus rivales. En segundo lugar, el coronel James Green presentó la ponencia Retos y desafíos para implementar la doctrina del diseño en el Ejército de Estados Unidos, perspectivas potenciales para el Ejército Nacional de Colombia. En esta presentación, el coronel Green expone los retos que el diseño operacional debe sortear. Entre estos retos habla del origen de la estrategia, el diseño del pensamiento, la metodología del pensamiento militar y el diseño de la educación militar. En conclusión, la presentación del coronel entregó una perspectiva del diseño operacional y la forma que ésta se debe pensar, lo que entrega una manera eficiente para el diseño de las operaciones en el campo de batalla. En tercer lugar, se presentó el teniente coronel Grant Martin, quien hizo una disertación del diseño operacional desde los Estados Unidos, en donde incluía la dicotomía entre la guerra regular y la guerra irregular. Con estos conceptos, el coronel Green consideró que el diseño operacional debe tener en cuenta las maneras de hacer la guerra y generar diseños estratégicos que pueden impactar realmente en la guerra. Como ejemplo principal está el conflicto de Afganistán, donde este señor oficial estuvo involucrado. Participó allá, pero donde no hubo una integración clara del pensamiento disruptivo que se busca en este tipo de guerras. Por último, se presentó el profesor Michel Mastroni con su ponencia La tensión entre el diseño orgánico y los métodos del diseño establecido. El profesor de nacionalidad canadiense expuso su investigación
que busca la consolidación de un diseño operacional efectivo para las Fuerzas Armadas de Canadá y un diseño orgánico. Para lograrlo, expuso como este nuevo diseño busca integrar las experiencias internacionales de Israel y la estadounidense. Sin embargo, hace mucho hincapié en integrar los elementos propios de cada uno de los países para la formulación de estos diseños. En conclusión, presenta su diseño como uno más que puede ser considerado, pero recomienda siempre pensar en qué diseño podría mejorar o impactar a Colombia. Tercer día. En primer día, el profesor Pekel hace un análisis del triángulo político entre Colombia, Israel y los Estados Unidos, grandes aliados. En esta ponencia, el profesor muestra cómo los tres estados anteriormente mencionados, a pesar de no existir una alianza consolidada como tal, demuestra que implícitamente los tres estados tienen intereses propios que los acercan y permiten una adecuada relación de aliados. Entre aquellas amenazas se cuenta el terrorismo, ya sea por parte de los grupos armados colombianos, por el narcotráfico o por el extremismo islamita que han afectado a los ciudadanos de Israel y de Estados Unidos. Con ello concluye que la alianza de estos tres países permite un acercamiento estratégico de dependencia para realizar actividades en contra de aquellas amenazas. Posteriormente, prosigue la profesora Ofra Greiser en su ponencia Israel y Colombia, perspectiva como socios globales de la OTAN. Ahora analiza la OTAN como un todo, usando a Israel y a Colombia como principales actores de la falla de esta macroalianza de naciones. Entre estas críticas es posible contar con el abierto rechazo del uso de la guerra, a pesar de las constantes afrentas de países como Bielorrusia, la inconsistencia política de los Estados Unidos como cuerpo hegemónico y líder de la OTAN, y todo esto termina derivando en una tensión entre los intereses nacionales de los estados que la integran, entre estos Colombia e Israel y los de la OTAN, siendo la segunda la ganadora en la mayoría del caso. En tal sentido, la profesora Greiser considera que se debe tener mucho cuidado con este tipo de alianzas, no perder nunca su identidad. Consecuentemente, sigue el doctor U.M.N.G, quien presenta su ponencia Relaciones civiles y militares, acelerante de la diplomacia colombiana. En esta ponencia, el profesor hace un juicioso estudio de la manera en que las armas y la diplomacia se enlazan en el desarrollo de la política exterior de los países, en este caso Colombia, haciendo énfasis en el trabajo de los agregados militares como primer punto de la política exterior, y un recorrido de lo que ha sido el papel de los militares en la diplomacia, haciendo especial énfasis en que los agregados militares son vitales en la multiplicación del papel diplomático en nuestro país. De acuerdo con el desarrollo de las relaciones militares con otros países se convierte en un elemento esencial para hacer presencia regional e internacional. Colombia se ha mostrado como un punto de encuentro para el entrenamiento y desarrollo de labores militares altamente deseadas por otros. Por eso mismo se convierte en un actor a tener en cuenta. Continuando, hizo presencia su senador, el doctor Edgar Palacio Miraji, en su ponencia Relaciones entre Israel y Colombia en el contexto geopolítico, geoeconómico y geoestratégico. En esta conferencia, el senador hace una relación de los casos de Israel y Colombia como países que sufren actividades como las denominadas guerras de cuarta y quinta generación por actores no militares que buscan la deslegitimización de estos actores, tan visto últimamente. Por estas ambas naciones deben buscar el ejercicio de su soberanía, actuando en contra de estos actores, cooperando y entregando desde la diplomacia militar y político su apoyo. Por último, se presenta el profesor Henry Cancelado, quien presenta la importancia de la diplomacia militar en la proyección del poder nacional, los casos Israel, Estados Unidos y Colombia. En esta presentación
Se extrajo que el Estado colombiano debe tener en cuenta siempre dentro de su estrategia nacional el uso del ejercicio militar, ya fuese en la diplomacia militar para el afianzamiento de las relaciones con otros países de carácter regional o con países alejados pero con elementos característicos similares como Israel. De la misma manera considera que el estudio de la estrategia militar debe ser siempre considerada en la elaboración de una estrategia nacional, aquello basado en lo descrito por Baufre, Liderhart y Clausewitz. Todo esto para lograr reaccionar a los hechos que están sucediendo en este momento en el mundo. De verdad que hemos tenido 3 días de magníficos aportes, de conceptos muy valiosos, agradeciéndole al archipiélago of the Sea todo el papel que ha ayudado a que esto sea una realidad. El doctor Philip Dubon, que está ausente, pero ha estado presente virtualmente, siguiendo paso a paso esta actividad por temas de su recuperación de salud. Bien decía Winston Churchill, no tan pocos hicieron tanto por tantos que le den a pocos. ¿Sí? De verdad que nuestras fuerzas militares, ya haciendo un paralelo a lo largo de su historia, en cada una de su época, sus décadas y contextos que les tocó vivir, han sido fuertes, han sido de fortaleza grande, ¿sí? de actos heroicos y meritorios. Siempre han escrito con honradez, con honor y con su propia sangre la defensa de la democracia colombiana. Por ello, siempre mis respetos a todas las generaciones de militares a lo largo de la historia colombiana, al soldado colombiano, al suboficial, que es bastión importante para seguir haciendo y preservar la historia colombiana y la democracia colombiana, y a los oficiales y generales. Todos ellos siempre han construido para que nuestro país nunca caiga en manos del comunismo. No pierdan nunca la democracia. Y estos ejercicios académicos sí que interesan y importan. Dentro de este ambiente académico se construyen preguntas, y esas preguntas que se construyeron, que ustedes lo vieron de los estudiantes que estuvieron presentes, y que de pronto alguna incomoda, alguna pregunta por el hecho del cuestionamiento, pero es el ambiente académico, ¿sí? Y eso construye y madura el pensamiento de los estudiantes. Así que me siento muy orgulloso como director del instituto que esto se hubiera realizado. Tenemos a mi general Luis Fernando Puentes Torres, nuestro rector, al cual le cedo la palabra y lo hago pasar al frente, mi general, que lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Sí. Pedrito, tenemos previsto el minuto de silencio y el himno de la universidad, ¿no? Minuto de silencio y himno de la universidad, ¿cierto? A minute of silence and the anthem of the university. Is that correct? Buenos días para todos. Y me disculpan que no los pudiera podido acompañar en este evento de clausura, porque para nosotros este certamen académico que terminamos en el día de hoy es muy importante. Quienes tuvimos la oportunidad de estar el día de la inauguración, el día lunes, nos dimos cuenta que
o quisimos y anunciamos que este evento hace parte del lanzamiento de nuestra Escuela de Pensamiento Estratégico, un proyecto de esta administración que lo que busca es generar un plus a lo que ya es nuestro Instituto de Estudios Geopolíticos y EGAP. Es por eso que este evento, en medio de la pandemia, y con el esfuerzo que tuvo, especialmente por parte de nuestra empresa aliada, que es una empresa de todos los países, porque nace en Canadá, pero actualmente tiene miembros en todo el orbe, y precisamente América Latina pasa a ser parte de ese conglomerado que integra AOD, pues hace que tenga una trascendencia especial en lo que queremos: crear la Escuela de Pensamiento Estratégico, Gobernanza y Liderazgo. Sabemos que era muy difícil traer a todas las personas que hubiéramos querido traer. Tratamos de tener un público muy exclusivo, muy selecto. Algunos días vinieron de la Escuela Superior de Guerra, otros del Comando General. La Fuerza Aérea estuvo casi siempre acompañándonos, inclusive con mi general, con nuestro representante del Cuerpo de Generales, con mi general, nuestro asesor. Y de verdad creo que cumplimos el objetivo. El hecho de que la doctora Ofra Greiser, quien estuvo todo el tiempo en el evento, que es de la junta directiva de la firma canadiense o de la firma AOD, y que nos hubiera mostrado sus conocimientos en lo que hace referencia al arte y al diseño operacional, fue muy valioso para nosotros. Indudablemente, tener la perspectiva de nuestros generales israelitas, que tienen una historia, un devenir muy similar al nuestro, tiempo de lucha. Ella nos comparaba ayer, nos hacía una comparación espectacular donde decía: somos islas en medio de el ojo de un huracán, de un torbellino de violencia. Colombia tiene la misma situación que vive Israel. Y realmente es cierto, guardadas proporciones, pero es lo mismo. Estamos en el ojo del huracán. Para nosotros es muy importante cómo los generales israelitas y las Fuerzas Armadas de Israel han venido evolucionando en el tema del planeamiento, del arte operacional, del diseño operacional, y nosotros estamos aprendiendo. Eso era lo importante de este evento. Esta Escuela de Pensamiento Estratégico busca eso. Busca no solamente preparar a nuestros oficiales, sino también a todo aquel que considere que el arte operacional, que el diseño estratégico, que nació con nosotros y que lo tenemos como nuestro producto principal. Cuando uno va a otras conferencias y ven que somos militares, nos dicen: ustedes tienen algo que nosotros nunca podremos tener, sin querer estigmatizar o comparar. Ustedes tienen algo que nosotros no lo podemos tener, es su doctrina. Su doctrina. Ustedes son desde muy jóvenes, desde muy niños, dentro de ese ambiente de doctrina, y la respetan y la siguen ciegamente. Lo dijo un expositor que tuvimos en el GESET. La universidad no hace parte del GESET, pero me invitaron y yo estuve ahí, y era uno de los principales expositores, y me llamó mucho la atención, y después estuve interactuando con él, y él no tiene ningún vínculo con militares, y dijo: siempre yo les he admirado a ustedes su disciplina, la forma como hacen las cosas, sus planeamientos, pero cada día esa doctrina cambia. Tenemos aquí a mi coronel Pedro Rojas, que es un experto en este tema, y tuvo que manejar el cambio de la doctrina en las fuerzas militares, en el ejército, que la están copiando igualmente nuestros hermanos de la Fuerza Aérea y de la Armada. Quiero agradecerle a Ofra de corazón
ese viaje que usted hizo para venir aquí a mostrarnos su experiencia. Nos conocimos en Canadá en un evento que tuvimos en el año 2017, el primer evento que hizo AOD. Desde entonces la admiro, sé que es una soldado ejemplar, un baluarte institucional, y que lo que nos ha enseñado en estas jornadas que hemos tenido es invaluable, de corazón, con el abrazo granadino, de verdad, y esperamos que siga siendo Colombia tu segundo hogar. Sabemos que va a ser así, de corazón. We were colleagues back in Canada. Al equipo, el señor, el honorable senador, que también pues tiene una ascendencia judía, senador de la República, candidato a la presidencia de la República, y que tiene también muchos vínculos con las fuerzas militares. De verdad, honorable senador, ya mismo a quien nos acompañan, al doctor U.M.G, el director de la, ya no se llama Academia Diplomática, me decían. Pero sí sigue siendo Academia Diplomática. Bueno, la conocimos como Academia Diplomática San Carlos, ahora es Academia Diplomática Ramírez Ocampo, uno de nuestros distinguidos diplomáticos de mostrar, y que para nosotros está recién se posesionó en el cargo, y sabe que en la Universidad Militar tiene también su aliado estratégico, doctor Useche. De verdad es un honor tenerlo con nosotros, a todos ustedes. Quiero que se lleven pues el mejor recuerdo de la Universidad Militar. Sabemos que nos vamos a seguir viendo en este escenario académico porque es dinámico, es cambiante, es un trasegar de todos los días, y que nosotros estamos con ustedes por un mejor mundo, por un mejor mañana, por algo que le podamos dejar a nuestros hijos y que puedan decir que les dejamos un legado valioso, no como ocurre muchas veces y desafortunadamente se da mucho ahora, y especialmente en estos momentos álgidos, que después nos lo van a criticar y le queda a uno el sabor de que pude haber dejado algo mejor para las generaciones venideras y no lo hice. Esto es parte de eso, esto es parte de esa formación que les estamos dejando a quienes nos van a preceder. La Universidad Militar tiene esa consigna. Nosotros tenemos que mantener esa llamita, esa antorcha, esa posta, que es la transmisión del conocimiento y la sabiduría. No les voy a hablar de algo que ya me vuelvo cansón, pero es una estatua que vamos el año entrante, el Día de la Universidad, a develar en Cajicá. Es esta estatua que ven ahí, casualmente, esto no estaba preparado. Es la transmisión del conocimiento entre las generaciones. Está actualmente en la Universidad Complutense de Madrid la escultora estadounidense Anne Wyatt Huntington. Se la obsequió al general Franco después de la Guerra Civil Española, y él ordenó colocarla en la Universidad Complutense, en la plaza central, la plaza Ramón y Cajal. Es imponente. Esa estatua tiene 8 metros con 50, casi 9 metros, y es una estatua en mármol. Nosotros la vamos a hacer en la Universidad Militar. Los egresados, de los cuales yo hago parte de esta universidad, se lo van a entregar como legado a las nuevas generaciones granadinas. Muy seguramente el año entrante van a saber ustedes de eso, de esa develación, de esa escultura. Son 2 guerreros espartanos, uno agónico, postrado, agobiado ya, entregando los últimos alientos, los últimos halitos de vida, y entregándole a otro guerrero espartano. Curiosamente vivían desnudos, y esta no es la excepción, están desnudos,
montado en un caballo que significa la tecnología, el nuevo conocimiento, la innovación, entregándole la antorcha de la sabiduría, de lo que yo les hablo, que es el compromiso de esta universidad, mantener esa antorcha viva y transmitírselo a las nuevas generaciones. Les agradezco mucho a los que nos acompañan, de verdad ha sido muy grato. Esperamos que cuando tengamos en el nuevo edificio que adquirió la universidad a 4 cuadras de acá por la calle 11, tengamos nuestra escuela de pensamiento estratégico, escuela Nueva Granada, que tiene esa finalidad. Y este evento lo que buscaba era eso, con otros eventos que hemos hecho antes, pero el evento trascendental importante era este. Un saludo especial, Ofra, a nuestro presidente de AOD, a Philippe Dufour, y al copresidente Philippe Biliou. Ha sido muy grato. Yo sé que nos están acompañando desde sus sitios de trabajo. Hubiéramos querido que hubieran estado aquí con nosotros, pero de corazón lo sentimos y de verdad sabemos que muy pronto los vamos a tener, y especialmente transmitiendo esa doctrina de AOD a estos jóvenes que ahora son los que nos van a relevar muy pronto y que van a ser los líderes en las próximas décadas de este país. Te puedes dar el lujo de decir: yo preparé a los líderes de Colombia que van a ser los dueños de ese país, que son los que van a tener la seria responsabilidad de dirigir los destinos de esta gran nación. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias y mucha suerte, muchos éxitos. Bueno, vamos a cerrar este evento con un minuto de silencio en honor a los héroes de Israel y Colombia, los militares, policías asesinados en cumplimiento de su deber. Por favor, nos ponemos de pie. Vamos a elevar plegarias, porque hoy estamos acá gracias a esas personas que entregaron su vida o parte de su cuerpo. Esos son los verdaderos héroes. Oración del silencio. Señor de los ejércitos, guía suprema que dirige los destinos de la humanidad. En tu morada eterna están miles de almas que en vida y como soldados de la patria portaron las armas de la República e hicieron de su entrega al servicio de sus conciudadanos un credo de fe. En sus corazones nunca se albergó el odio ni el rencor por tantos enemigos del pueblo colombiano. Sus manos empuñaron las armas con la convicción profunda de buscar mejores destinos para la nación y enfrentar con el valor que infunde tu gracia a quienes han sembrado de muerte esta tierra colombiana. Ellos, amado Señor, lucharon con el convencimiento de un trabajo digno, grande y generoso por el bienestar de los colombianos, por la tranquilidad de los campos y ciudades, por la concordia y la convivencia pacífica de sus conciudadanos. Permíteles, Señor, gozar de tu heredad en la morada eterna, y bendice a aquellos que hoy los reemplazan con igual convicción, luchar por la misma noble causa, una patria libre de amenazas. Bendice, oh Señor, a nuestra Universidad Militar Nueva Granada. Llénanos de fe y esperanza en su destino. Haz que esta casa de estudio, desde el campo de la ciencia, luche por la misma noble causa. Una Colombia grande y llena de tu paz. Bendícenos a todos, Señor. Himno de la Universidad Militar Nueva Granada. Con los granadinos cantemos este himno de gloria inmortal, y a pie de la cruz coloquemos los laureles de la universidad. Granadinos, seguid procelos.
nuestro lema de sana moral y luchad con denuedo gozosos en procura de un noble ideal. Con los granadinos cantemos este himno de gloria inmortal y al pie de la cruz coloquemos los laureles de la universidad. Saturemos de ciencia las mentes en el aula que es rico panar y llevemos erguida la frente que preludia la marcha triunfal. Bueno, a todos muchas gracias por habernos acompañado estos 3 días. Un aplauso para la Universidad Militar Nueva Granada, nuestros panelistas y a todas las personas que estuvieron conectadas. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Thank you all very much and God bless you all.